Pokémon Caída del Dragón 161, 180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 161. Pikachu suspiró, dejó el bocado de comida en la mesa y negó con la cabeza, exasperado. Siendo sincero, no recordaba casi nada del día, salvo despertarse y atacar a las tías. Atia. Había dormido casi todo el día. Pero la noche anterior, estuve con un breón. Bueno, probablemente fue demasiado sincero. Pero era cierto. No podía negarlo. Eso no es todo, ¿verdad, Pika? Maldita sea, y su tendencia a ser tan fácil de leer. Tendría que trabajar mucho en su próxima mentira. Bueno, intentó acurrucarse conmigo. Maldita sea. Le costó con todas sus fuerzas contener el gruñido de irritación que se le escapaba. Bien podría contarle sus sueños, aspiraciones y todos los nombres de su agenda. Todos, ninguno. Aunque bien podría haber inventado alguno, por lo fácil que era cavar su propio hoyo. ¿En serio? ¿Un breón intentó acurrucarse contigo? El ratón dejó escapar un pequeño suspiro de irritación. Sí. Y ella intentó mucho más que eso. Siempre te dije que le gustabas. Pikachu asintió y le lanzó a su entrenadora una mirada fulminante. Aquí era donde se plantaría. Y le dije que lo dejara. Fue incómodo. Me contó chistes muy raros y cosas así. Ash sonrió levemente y negó con la cabeza. Haces cosas muy raras cuando estás solo, amigo. El hombre suspiró y bajó la mirada al plato vacío que tenía delante, con una expresión sorprendentemente solemne por un instante, antes de volver a sonreír. Bueno, creo que iremos a ver a mis Pokémon antes de que anochezca. Regresaremos, Mimei. El tipo psíquico asintió y sonrió suavemente antes de empezar a recoger la mesa. Está bien, Ash. Ash miró a Atia y Pikachu. Nos vemos frente a la casa. Tengo que comprar algo antes de irnos. Está bien, Ash. El hombre asintió, y Atia y Pikachu salieron de la casa sin contemplaciones y se sentaron en el porche, esperando a Ash. Se quedaron allí un momento, antes de que Atia rompiera el silencio. ¿Qué crees que Ash quiere agarrar? El ratón se encogió de hombros. Una conversación incómoda. Ni idea. ¿De verdad, dónde llevaría eso? Lo único que recibió como respuesta fue un encogimiento de hombros. La pareja se quedó allí sentada un momento, antes de que un fuerte grito proveniente del interior llamara su atención. No lo entendían, pero antes de que pudieran entrar, algo estalló en la ventana lateral, esparciendo vidrios por todas partes, y Ash los siguió de inmediato, con expresión de pánico. Entonces se vio obligado a esquivar una olla que le lanzaron a la cabeza y salió disparado hacia ellos. Hora de irnos. Luego se disparó al aire, y Atia inmediatamente siguió su ejemplo e hizo lo mismo, sin pensar siquiera en agarrar a Pikachu con su poder psíquico. Ash Ketchum, regresa aquí. Lo siento, Mimei. Me tengo que ir. Luego salió disparado hacia Ciudad Viridian, y Atia lo siguió de inmediato, confundida. Solo tardó un segundo en alcanzarlo, pero al hacerlo, le dirigió una mirada de confusión. Ash, ¿qué hacemos? Ash le devolvió la sonrisa. Bueno, pensé que íbamos a volver al Tomaré. La mujer frunció el ceño. ¿Y no se le había ocurrido explicarlo antes? ¿Y tu idea de irte es saltar por la ventana? Ash se encogió de hombros, pero aún así le sonrió. Bueno, no realmente, pero necesitaba conseguir esto. Luego el hombre levantó un pequeño objeto parecido a un reloj. A Tiae no le impresionó. ¿Y qué es eso? El bailarín del cielo sonrió e intentó ponerse el pequeño reloj en el brazo. Lo intentó durante varios instantes, antes de decidirse a ponérselo en la parte superior del brazo, donde le quedaba bien. Es el Poké-equipo de mi mamá. Lo necesitaba por si me llama o algo así. Está bien, pero ¿había alguna razón por la que disparaste a través de una ventana? Ash se encogió de hombros. Bueno, al principio quería, escabullirme. Pero Mimei me pilló intentándolo y se dio cuenta de lo que hacía enseguida. Me hizo preguntas para las que no tenía respuesta, y todo eso. Eso explicaba los gritos. Atiae suspiró y miró a Pikachu, quien estaba rodeado por un campo psíquico, con aspecto incómodo y enfadado. Atiae negó con la cabeza y miró a Ash. Saltaste por una ventana. Para verte. Ash asintió. Es un teléfono. Y de hecho, intenté abrir la puerta primero, pero es mucho más rápida de lo que crees. Pero luego tiró una sartén, y griega. Ah.
¿Eso fue lo que golpeó la ventana? El hombre sonrió nervioso. Ese no, el primero que le dio a ese jarrón feo que mamá tiene en la mesa. Y eso la enfureció aún más. Atiae puso los ojos en blanco. Solo Ash. Bueno, tenemos que irnos, si no, no llegaremos a Alto Mare antes del anochecer. Guíame. El macho asintió y la pareja se fue volando. Dirige el camino. El peor error de la noche, ahí mismo. Estamos perdidos. El hombre negó con la cabeza con decisión y señaló un pueblo costero. No, definitivamente es Ciudad Cherry Grove. Atiae frunció el ceño y miró hacia abajo. Le resultaba familiar. Sin embargo, estaba segura de que era la tercera vez que lo veía. Ash, llevamos 3 horas volando. Ya casi anochece y ni siquiera hemos llegado al océano. Tenemos que encontrar un lugar donde aterrizar. El hombre gimió y abrió la boca para negarlo, pero vio el sol de reojo. Estaba a punto de ponerse, y dijera lo que dijera, no podía negarlo. Vale, bien. ¿Algún sitio que se vea bien? Atiae echó un par de vistazos antes de descubrir un claro sorprendentemente grande. Veo algo. Sígueme. Luego se adentró lentamente y se dirigió a la abertura, asegurándose de observar a su alrededor y notar cualquier cosa fuera de lo común. Si bien Hopto y Kanto eran territorio del equipo Rocket, eso no impedía que pequeños grupos de magma y agua establecieran campamentos temporales, o a veces incluso permanentes. Pero, tras varias búsquedas rápidas, decidió que estaba despejado. Por lo que parecía, había sido un campamento básico, pero no se había usado en años. Demasiado pequeño y apartado para un puesto de escucha de magma, y demasiado limpio para un equipo de exterminio de Aqua. Luego miró a Pikachu, a quien aún sostenía en su campo psíquico, y lo soltó. Aterrizó en el suelo y se quedó allí sentado un momento. Oh. Arceus. Por favor, nunca más. Atiae sintió una punzada de compasión. Dudaba que ser llevada así fuera cómoda. La miró con compasión y se estiró. Había sido otro día largo, y ahora ansiaba dormir. Miró con cansancio al hombre cercano y reprimió un rubor irritante. Ash, voy a acostarme. Siéntete libre de acompañarme cuando te sientas cansada. El hombre le hizo un gesto con la cabeza y ella ni siquiera esperó antes de cerrar los ojos. Atiae descubrió que, si bien funcionaba cuando estaba cansada, una vez que descansaba, el suelo duro y algo irregular no era muy cómodo. Sí, había dormido unas horas, pero ahora que el borde había desaparecido, no podía continuar. Pero al menos sobrevivió la mitad de la noche. Ceniza. Quizás su pretendiente también tenía el mismo problema. Si así fuera, disfrutaría de su compañía. Pero, tras un par de comprobaciones con el brazo cansado, descubrió que no estaba a su lado. Tal vez simplemente se había alejado. Suspiró, se incorporó un poco y miró a su alrededor con los ojos entrecerrados, pero tampoco encontró nada. Seguía desaparecido. Claro, descubrió que Pikachu estaba acurrucado contra ella, pero ese no era Ash. Gimió y se levantó, enviando un pequeño pulso psíquico, con la esperanza de encontrar a su pretendiente descarriado. Claro, probablemente era algo tan simple como ir al baño, pero el bosque podía ser peligroso de noche. Sobre todo estando sola. Tras enviar otro pulso, algo más fuerte, lo encontró, a una distancia sorprendentemente considerable. Gimió, tanto de irritación como de agotamiento, y miró a Pikachu una sola vez, preguntándose si debía dejarlo. Pero, después de un momento, decidió que estaría bien. Si había alguien a salvo y solo en ese bosque, era él. Atiae se elevó un poco del suelo y decidió ir en dirección a Ash. Al final se topó con él. Flotó un instante por el tranquilo bosque, evitando el follaje sin pensar. Esperaba que Ash le ofreciera algo más interesante. Nunca le había gustado mucho la naturaleza. Y, tal vez, a él sí. Al fin y al cabo, nadie se aleja tanto de su nido solo para hacer sus necesidades. Quizás solo quería dar un paseo, pero bueno, ella prefería cualquier entretenimiento antes que el insomnio y un claro vacío. El dragón seguía flotando hacia él, cuando de repente, sintió una enorme oleada psíquica que la obligó a despertarse por completo. ¡Ash! Su instinto protector la dominó de inmediato y, preocupada, corrió hacia la oleada. ¿Acaso alguien la atacaba? ¿Se habría topado con un Pokémon territorial o, peor aún, con un cazador furtivo? Solo le tomó un momento llegar finalmente hasta Ash, y cuando lo hizo, lo encontró, levantar una roca. Atiae se detuvo un segundo y sintió una oleada de alivio. Estaba a salvo. Y, practicando la psíquica,
¿Quién demonios era tan tonto como para enseñarle eso a un novato? Ash, ¿qué estás? Casi de inmediato, recordó por qué la mayoría de los psíquicos practicaban esta técnica en solitario. Sintió un enorme cambio de energía y, sin pensarlo, activó por reflejo su escudo psíquico más potente. El cambio la buscó de inmediato y arremetió contra su escudo, haciéndola retroceder varios metros. Y una vez que el golpe cesó, casi se desplomó. El golpe casi derrumbó su escudo de un solo golpe. Y aunque no se podía añadir mucho a un escudo, seguía siendo un logro. Múltiples hiperrayos no podían afirmar eso. Atiae. Arceus, ¿estás bien? Atiae se detuvo, intentando recuperar el equilibrio y disipar el repentino mareo provocado por su bloqueo psíquico. Eso la habría matado. Ni siquiera era una pregunta. Si no hubiera construido ese escudo, sería una pasta roja sobre la mitad del claro. Diablos. La mayoría seguiría siendo pasta. Sobrevivió por pura suerte. Y ese pensamiento la aterrorizaba. ¿Y si hubiera aparecido alguien más? ¿Como Pikachu? El ratón probablemente podría resistir un ataque que mataría a la mayoría y sobrevivir, pero habría estado en el epicentro. Había una gran diferencia entre la resistencia y la inmunidad a la sustancia viscosa. Ash, ¿qué demonios? Ella sabía que fue un accidente, vaya, incluso fue en parte culpa suya. Se le acercó sigilosamente y lo distrajo en plena práctica psíquica, lo cual fue un error estúpido de su parte. Pero ahí radicaba el problema. Estaba practicando la psíquica. Es decir, una de las técnicas más peligrosas que los psíquicos podían practicar. Pocas técnicas psíquicas podían matar al usuario con la misma facilidad que a un transeúnte, pero Ash había logrado practicarla desde el principio. De hecho, ¿a dónde fue la roca? Miró a su alrededor, al menos buscando una señal que indicara hacia dónde volaba, con la desesperada esperanza de que no le disparara directamente hacia arriba para que volviera a caer sobre sus cabezas. Pero no había rastro de destrucción ni al frente ni a los lados del claro recién creado. Lo que significaba que o había volado, o... Miró hacia atrás y vio un largo rastro de destrucción a unos 3 pies de donde estaba sentada. Se extendía, en realidad, no podía distinguirlo. Perdió de vista la distancia, aunque, a juzgar por cómo casi la golpea, supo que iba en dirección a donde había dormido antes. ¿Cuánta energía le había dedicado? Diablos. El área donde practicaba ahora era un claro redondo y absurdamente grande. Lo cual no era así hace 15 segundos. Y eso me trajo otra revelación aterradora. Ella acaba de ser golpeada por el maldito sangrado. Esperaba sinceramente que nadie se interpusiera en el camino de esa maldita roca. No quedaría nada. Arceus, lo siento mucho. Atiae simplemente se quedó allí sentada un momento, intentando asimilar toda la información. Pero, después de un momento, logró asimilarlo y comenzó a mirar furiosamente a Ash, quien flotaba cerca de ella con preocupación. Entonces se inclinó, atrapó el mechón de su oreja con la boca y lo mordió con fuerza. ¡Af! ¡Wow, japaz! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guau! ¿Qué hay? Atiae se soltó la oreja y gruñó furioso. Ash. Mira esto. Hace un minuto, esto era un bosque. Ash, un bosque bonito, limpio y sereno. Ahora tenemos espacio suficiente para una casa. 3 casas. Demonios, si lo volvemos a hacer, podríamos construir un pueblo. En efecto, había un claro enorme, sin nada más que un pequeño cráter. Los árboles y la hierba habían desaparecido, y solo quedaba una gran extensión de tierra de más de 100 metros de ancho. ¿Qué estabas haciendo? Ash hizo una mueca al oír el grito y suspiró. Aprendí a ser psíquico, así que estaba practicando. Atiae volvió a gruñir y negó con la cabeza. No aprendiste a ser psíquico en un día, Ash. Es una de las técnicas más difíciles que existen. Descubriste cómo rodear una roca con suficiente energía para destruir un pequeño pueblo. De hecho, reflexionó Atiae, aunque podría haber logrado la misma hazaña con la roca, deliberadamente, no seguiría flotando después. Ash ni siquiera parecía quedarse sin aliento. Y eso ni siquiera incluía la destruir cientos de metros cuadrados de bosque por completo. ¿Dónde aprendiste esto? Dime, ahora. Ash hizo una mueca y suspiró. Lo descubrí yo mismo. Solo, quería hacerlo bien. Atiae gruñó y negó con la cabeza. Ni siquiera entendía lo que acababa de hacer. Ash, casi me matas con el desbordamiento. El desbordamiento, ni siquiera sabía que podías hacer eso sin matarte. Pero, antes de que Atiae pudiera continuar, una nueva voz se escuchó. Hola, chicos.
Lati se quedó paralizada y miró a Pikachu, sentado allí, con una expresión sorprendentemente tranquila. De hecho, parecía sorprendentemente divertido. Estaba allí sentado, durmiendo y todo, ya sabes, haciendo esas cosas que la gente cuerda hace en mitad de la noche, cuando una roca gigante apareció volando y casi me vuela la cabeza. ¿Qué pasa? Ash hizo una pausa, antes de volver a hacer una mueca. ¿Cómo? Encontrarte. No sé, solo seguí esa trinchera gigante. La verdad es que fue bastante fácil, ya que destruiste 400 metros de árboles con una roca. Tengo curiosidad, ¿fue una venganza por lo de Celebi llamándote gay durante esa aventura con Sam? Porque, la verdad, esto es demasiado. Ash parpadeó confundido, pero Pikachu continuó. Ah, y una segunda cosa. ¿Dónde encontraste esta roca? Porque, maldita sea, encontraste una muy resistente. O sea, ¿viste cuántos árboles atravesó esa cosa? Debieron ser al menos 50. Ash y Atiae lo miraron fijamente un momento, completamente confundidos. ¿Qué? ¿Dije algo malo? ¿Inapropiado? Quizás fue porque casi me golpea la cabeza una piedra, que, hasta hace 15 segundos, había sido lanzada por alguien que, juraría, intentaba matarme mientras dormía. Los dragones se detuvieron, antes de que Atiae suspirara, completamente exasperada. Ash. No debes practicar ninguna técnica psíquica sin mí. Nunca. ¿Entendido? Ash asintió débilmente y Atiae volvió a gruñir, esta vez por frustración. Ash, los movimientos psíquicos son peligrosos. Podrías haber lastimado a alguien. Casi nos matas a mí y a Pikachu. Tienes que tener más cuidado. Otro asentimiento. Y la hembra no pudo evitar sentirse exasperada. Claro que tendría que ser un bailarín del cielo. Reservas enormes, control deficiente. Pero, no sabía que estarían tan sobrecargados. Sus reservas eran tan malas que le sorprendió que pudiera controlar su invisibilidad también. Ash, esto es lo que haremos. Volveremos al campamento, nos acostaremos y, cuando despertemos, nos iremos a casa. ¿Me entiendes? El macho asintió levemente, vacilante, y Atiae sonrió. Y cuando lleguemos a casa, te daré tu castigo. Cuando termine, desearás estar levantando piedras. Lo siento. Atiae gimió. Desde que regresaron al claro hasta que se acostaron, eso fue todo lo que escuchó. Más disculpas. Y dije. Está bien. Lo arreglaremos, y quizás la próxima vez puedas aprender la técnica correctamente, más tarde. Pero ahora mismo, quiero irme a la cama. Mañana por la mañana tendré que lidiar con lo que Merim y Lorit quieran que arregle, con niños llorones que no aprenden a compartir, y con un grupo de dragones que no entienden por qué un centro Pokémon no es un hotel del amor, y quiero dormir un poco antes de eso. Hasta ahí llegó la fase de luna de miel. Si algún beneficio había tenido casi ser asesinada, era que su adoración pasiva por el hombre se veía eclipsada por su furia inquebrantable. Se calmaría, pero aún así, lo disfrutaría mientras durara. Pero, aún así, Ash, te cuento una historia rápida. De pequeño, casi castro a mi hermano con una rama de árbol por hacer el tonto. Y cuando volvimos del centro Pokémon, que era un evento muy importante en aquel entonces, ¿sabes qué me dijo? No te metas con palos afilados si quieres ser tía. Sé que ahora da igual, ya que está muerto y todo, y no es la mejor historia, pero la moraleja es que todos la cagan. Solo eres adulta, y ahora, ellos serán mayores. Ahora, a dormir. Pero, no. Duerme, o ayúdame, te mostraré lo dolorosos que son realmente los palos afilados. Yo la escucharía, Ash. Cállate, vete a la cama y no mates a nadie más con piedras gigantes del infierno. Te perdonaremos por la mañana. La mañana había sido incómoda. Ash no dijo ni una palabra, y aunque Atiae se había calmado, ahora sentía la necesidad de explicarle la mecánica básica de los movimientos psíquicos mientras volaban. Entonces, cuando un usuario psíquico provoca una sobrecarga deliberada, se produce una pequeña explosión que suele golpear y alejar cualquier cosa en un radio de unos 6 metros. Sin embargo, debido a cómo la sobrecarga transforma la energía psíquica en fuerza real, el proceso genera una enorme cantidad de energía psíquica no ligada, lo que provoca estática psíquica en el usuario. Es muy doloroso y perjudica la puntería y las técnicas, así que nunca deberías usarlo a menos que sea absolutamente necesario. Atiae fulminó al macho con la mirada y frunció el ceño. Tú eres quien quería descubrirlo. Así que te enseñaré. Ahora, Lati tiene un método de práctica cultural que usaremos cuando lleguemos a Alto Maré.
Suele ser para niños y padres, y a veces, para parejas, pero consiste básicamente en captar la energía del otro y empujarla y jalarla entre nosotros. Liberamos algo de energía y también usamos algo para captarla de nuestra pareja. Es difícil hacerlo bien con una pareja sin pareja, pero podremos hacer pasar los accidentes como una falta de familiaridad entre nosotros. Ash se animó un poco al oír eso. ¿En serio? Atiae asintió. Sí. Ya no se usa mucho porque la gente es perezosa, pero es tan común que nadie lo cuestionará. Ahora, ¿quieres dejar de quejarte? Ya casi llegamos a Alto Maré. El hombre ladeó la cabeza. ¿Cómo lo sabes? Atiae lo miró fijamente. Otra lección. Cuando Alati vuela, ¿qué usamos? Ash puso los ojos en blanco. Energía psíquica. Muy bien. Ahora, ¿recuerdas lo que te dije sobre la percepción? El hombre volvió a poner los ojos en blanco. Sí, bueno, si sabes lo que haces, puedes sentirlo simplemente volando a través o cerca de él. Después de todo, la energía de todos es. Otro suspiro de sufrimiento. Único. La hembra asintió con seriedad. Sí. Ahora tenemos grupos de cazadores que salen a buscar peces. Y, cuanto más lejos de Alto Maré, más grande es el grupo. Y acabo de encontrarme con un solitario. Lo que significa, Ash dudó. ¿Que alguien rompió las reglas? Atiae resopló divertida. Buena suposición, pero no. Significa que ya casi llegamos. Hogar dulce hogar. Atiae ya extrañaba Paleta. Buena comida, una cama mullida, no estar rodeada de idiotas y simpatizantes. Claro, estaba lleno de totodiles de mente sucia, breón fríos y maliciosos, y mimos demasiado entusiastas y entrometidos, pero aún así era bastante agradable. Después de todo, no tenía un grupo de Lati que vigilar. Ash, por otro lado, no estaba tan deprimido. Se había asegurado de que sus Pokémon estuvieran bien, Mimei conocía su destino y su madre estaba bien, aunque no se pudiera contactar con ella. Sus mayores preocupaciones habían desaparecido. Entonces, ¿vamos a entrar o qué? La tía suspiró y asintió. Fue bueno mientras duró, pero ahora, había vuelto. Alegría. Disfrutando mi último segundo de libertad. Vámonos. Ash no esperó a que se moviera y, en cambio, cruzó la entrada primero, seguido de cerca por Pikachu. Atiae sonrió ante su falta de vacilación, se obligó a contener el ceño fruncido y entró. Y después de despejar la entrada, lo primero que vio del santuario fue una gran multitud de Lati a bastante distancia. No pudo evitar levantar una ceja y miró al portero, quien rápidamente habló. Oh, princesa. ¿Qué momento? Sir Lorit se estaba preocupando mucho. Atiae asintió y miró a la multitud a lo lejos. ¿Qué pasa? El macho parpadeó una vez, antes de hacer una pequeña mueca. Bueno, tenemos una recién llegada, pero es bastante animada. Lleva horas queriendo verte. La princesa en cuestión emitió un leve gruñido al oír la noticia. Claro que tendría que lidiar con una recién llegada furiosa nada más llegar a casa. Muy bien. Me encargaré de ella inmediatamente. Ash, Pikachu, si me siguen, por favor. Ash la miró un momento, asintió y se puso en fila en silencio detrás de ella, con Pikachu subiéndose a su hombro. Hablaremos de, anoche luego. Ahora mismo, déjame arreglar esto. El castigo de Ash, por leve que fuera, tendría que esperar. Ahora mismo, tenía que lidiar con una Lati mandona y posiblemente hostil. Si había algún trabajo que odiaba, era lidiar con los recién llegados. Claro, podían haber sido importantes para su manada, el alfa de su manada, pero aquí, ella estaba al mando. Y había perdido la cuenta de cuántas veces tuvo que imponer la ley. Pero era una parte importante del trabajo. Una que Ash tendría que aprender, así que no podía simplemente dejarlo todo por sentado. Se acercó tranquilamente a la multitud y observó en silencio cómo se abría al reconocerla. Ash la siguió entre la multitud, pero tras un rápido gesto suyo, se detuvo a 3/4 de camino. Después de todo, estas ocasiones a veces terminaban en peleas. No había necesidad de tenerlo en la línea de fuego. Seguro que mi señora llegará pronto, señorita, pero, por favor, cálmese. Está armando un escándalo y no queremos tener que desalojarla. Y te dije que no me iré hasta verla. Así que, por mí, trae a tu alfa, o a tu princesa, o, maldita sea, trae a la mismísima Meu. Me da igual a quién traigas, siempre y cuando responda a mi pregunta. Atiae reprimió un gruñido de irritación. La hembra parecía mayor, y el tono dulce de Lorit claramente no la había calmado. Las mayores y más decididas siempre eran las más difíciles de tratar.
Y tenían la experiencia suficiente para causar más problemas. No hace falta, ya estoy aquí. ¿Cuál es el problema? Fue entonces cuando la hembra se giró y la vio bien. Tenía razón. Era mayor y tenía ojos marrones. No era el color más común para una latías. Al menos era una cambiante. La hembra mayor la miró de reojo antes de asentir. Ah. Tardaste bastante. Estoy aquí por alguien. Atiae asintió con la cabeza, mirando sutilmente a Ash para asegurarse de que lo estuviera viendo. Llegan varias personas cada semana. ¿Podríamos conseguir un nombre? Podría acelerar el proceso. La anciana la miró con recelo por un momento, aparentemente notando su mirada, antes de asentir. La Minu. Mi edad, mi tamaño, mi misma, todo. Es mi gemela. Atiae hizo una pausa antes de negar con la cabeza. No conocía a nadie que encajara con esa descripción. A menos que haya llegado hace muy poco, no creo que esté aquí. No eres única, por así decirlo, pero desde luego no te reconozco. La dragona anciana frunció el ceño y negó con la cabeza. Mentira. Sé que está aquí, y estoy segura de que la estás escondiendo. La presentí la semana pasada cuando pasé volando. Y ahora, Atiae sintió un leve pulso psíquico, y la hembra levantó las orejas con sorpresa. Ahora sí que la siento. La hembra pasó flotando junto a Atiae y empezó a flotar entre la multitud, haciendo sonar las alarmas en su cabeza. ¿Qué estás? La Minu. Sé que estás aquí. Hermana. Yo, hermana. Muéstrate. La anciana continuó avanzando entre la multitud un momento, antes de detenerse finalmente. En Ash. Atiae hizo ademán de seguirla, posiblemente para interponerse entre Ash y la desconocida, pero esta habló primero. ¿Hermana? Ash parpadeó confundido. Esperaba una acusación, tal vez una pelea. Pero no esperaba que lo llamaran hermana. Tanto él como Pikachu se quedaron mirando confundidos un momento, antes de que Ash pudiera responder, hablando lentamente. No quería molestar a esta Lati, posiblemente desequilibrada. No. La mujer la miró fijamente un momento, antes de fruncir el ceño. Hermana, soy yo, Lámina, por favor, no te escondas, yo, sé que lo que he hecho estos últimos años es terrible, pero por favor, pensé que habías muerto, y yo solo, Ash parpadeó otra vez confundido, y Pikachu se preparó para intervenir, en caso de que la loca Latias decidiera atacar. Cuando supuestamente moriste con mí, con nuestro nuevo, simplemente, no pude soportarlo. Pero regresaré. Me uniré a ti. Haré lo que sea. Por favor, hermana, te amo demasiado. Por favor, no me dejes sola otra vez. Ash se quedó allí sentado un momento, sin palabras. ¿Cómo se trataba con un dragón de mente? Su experiencia no le daba respuestas, y lo único que quería era retroceder. Pero, antes de que pudiera moverse, la hembra decidió que ya había tenido suficiente silencio. Sí, si insistes en ocultar tu verdadero yo, bien. Romperé tu ilusión y. Ash sintió un fuerte pulso psíquico y parpadeó. La energía, le resultó extremadamente familiar. Y la mujer también. Su aura gritaba familiaridad, pero no podía adivinar de dónde provenía. Ambos se miraron confundidos y conmocionados durante un rato, antes de que la confusión se reflejara en el rostro de la mujer mayor. Pero, tú, antes de que alguien pudiera detenerla, la hembra se giró y simplemente salió disparada, dejando a una Atiae confundida, a una Ash sorprendida y desconcertada, y a la manada desconcertada detrás de ella. Milady, ¿alguna idea de qué se trata? Atiae se encogió de hombros desconcertado. Fue entonces cuando oyeron una gran explosión que venía del sur. Atiae, ¿qué pasa? La mujer no respondió, sino que se detuvo un momento, aparentemente ignorándolo. Pero, antes de que pudiera volver a preguntarle, suspiró y le ladró varias órdenes a Lati, que estaba cerca. Tú. Ve a buscar a Mani y dile que la necesitan para una emergencia. Que se reúna conmigo en la zona del consejo. Luego miró a otro y gritó otra orden. Y tú, ve a buscar a Larry. Necesito el recuento para la patrulla matutina. Despiértalo si es necesario. Ash observó mientras ambas Lati hacían lo que les decían, con la irritación grabada en sus rostros. Eso lo confundió aún más. La situación estaba a punto de estallar, nadie le decía nada, y ahora, a la que creía universalmente querida se le estaba dando la espalda, incluso cuando daba órdenes realmente necesarias. Una irritación manifiesta no era algo que esperara de nadie en una situación normal, y mucho menos ahora, con la situación a punto de estallar. ¿Pasó algo cuando se fueron? Y Haki, ve a buscar a Samin.
Necesitamos que la patrulla nocturna esté lista, ahora mismo. La Lati asintió y se fue volando, tan irritada como las demás. Ash frunció el ceño ligeramente y se encontró fulminando con la mirada a la Latias mientras pasaba volando. Había momentos en que quejarse y rebelarse no era necesario, y ahora era uno de ellos. Podía entender que Pikachu o cualquiera de sus otros amigos reaccionaran así, pero era porque tenían experiencia y habilidad tras varios años de viajes y el equipo Rocket. No eran ajenos a las explosiones a su alrededor, e incluso si dichas explosiones no eran más que irritantes la mayor parte del tiempo, seguían escuchando y haciendo su trabajo sin quejarse, generalmente solo irritados porque, una vez más, las cosas explotaban. Normalmente no estaban enojados con él. Pero estos Lati parecían más enojados con Atiae que por el hecho de que la ciudad supuestamente estaba explotando. ¿Ati? Atiae hizo una pausa y lo miró con el ceño fruncido. Su expresión no admitía réplica. Ash, espera. Luego miró a otra Lati. Tú, ve a buscar a Gortak. Lo necesitaremos si hay un problema mayor. La Latias a la que miraba asintió con firmeza y salió corriendo, con el ceño fruncido. Atiae entonces miró a la sombra anciana que permanecía cerca. Lorip, necesito que esperes aquí a las patrullas del puerto. Ash y yo vamos a investigar, y necesito que las esperes aquí, por si no las pasamos. Dudó un momento y suspiró. Confiaré en tu criterio para hacer lo que sea necesario. Lorip simplemente asintió y se giró, mirando a las Lati que quedaban. Ya oíste a la princesa. Prepárate para lo peor. La multitud, en cambio, emitió un gruñido de irritación y exasperación, y Ash frunció aún más el ceño. Aunque nunca había sido respetuoso, la absoluta falta de seriedad lo irritaba. ¿Acaso Lati no estaba en peligro? Pero, antes de que pudiera reflexionar sobre ello, Atiae lo miró fijamente, expectante. Ah, sí. Atiae? ¿Es normal? Buum. Ash y Pikachu hicieron una mueca al oír el sonido, y el trío miró hacia la explosión. Esta era mucho, mucho más grande, aunque todavía estaba bastante lejos. ¿Ati? Atiae suspiró y miró a su reclamada con el ceño fruncido. Ash, Alto Mare es uno de los, no, es el puerto más grande del mundo. Oímos ruidos provenientes de los muelles a menudo, y rara vez son algo que consideraríamos normal. Si tuviera que adivinar, probablemente sea otro barco que no pudo detenerse a tiempo y se estrelló contra el dique seco. Ash asintió, antes de fruncir el ceño. Presiento que hay un pero. Pero continuó Atiae, aunque estoy bastante segura de que no es nada, necesito asegurarme. Podría ser un petrolero, o un barco que volcó, atrapando a todos dentro. O algo peor. El macho asintió y suspiró levemente. No podía simplemente tener un día tranquilo, descansar un poco, entrenar un poco y comer bien. No, tenía que hacer que todo explotara a su alrededor. De acuerdo. Pero, ¿por qué están todos tan enojados? Atiae suspiró y negó con la cabeza. Prefiero la seguridad al esfuerzo. Cada vez que ocurre algo así, doy la orden de prepararse para la evacuación, por si acaso. Es mejor prevenir que curar. Ah. Eso explicaría muchas cosas. Pensaron que solo fue otro pequeño accidente, que estaba paranoica y le estaba dando más trabajo. Ash oyó otra explosión y ladeó la cabeza para escuchar mejor. Fuera lo que fuese, no era una batalla Pokémon, eso seguro. Pero, al menos, de los ruidos anteriores, este era mucho más leve. Y, si esto era algo que ni siquiera preocupaba demasiado al paranoico Atiae, entonces tal vez no era algo tan grave. Tal vez un barco abollado, o un carguero dañado. Salvarían a algunas personas, y podrían seguir su camino. Con suerte, sería así de simple. Ash, ya casi se va. Tenemos que irnos. Ash parpadeó y miró hacia allá. Efectivamente, Atiae ya había empezado a retroceder hacia la entrada, y Ash se vio obligado a seguirla de inmediato. Mientras el trío se dirigía a la entrada, Pikachu decidió cambiar de tema. Bueno, los barcos y las explosiones molan, pero, ¿soy el único que recuerda a esa Latias de hace 5 minutos? Era diferente, ¿eh? Ash pensó en la pregunta un segundo antes de encogerse de hombros. Ah, sí, casi se le olvidaba que lo acusaban de ser la hermana de alguien. ¿Cómo podía olvidarlo? Más o menos. El ratón resopló divertido en respuesta, y Ash suspiró. Ella era solo otro evento aleatorio y descabellado que, para él, era su vida. No podía vivir como una persona normal. Tenía que atraer a los locos. Aves que veneraban el suelo que pisaba, un baile sin sentido del espacio personal.
Incluso una Latias que insistía en estar juntos para siempre, y que lo decía en serio. Su vida era una locura. Sin embargo, ahora que Pikachu lo mencionaba, esta locura era diferente. Le parecía familiar, y no podía identificarlo. Ni idea. Pero sí me parecía familiar. Pikachu resopló y negó con la cabeza. Bueno, tenía tus grandes ojos marrones. Quizás tu madre también se convirtió en una Latias. Ash arqueó una ceja y miró hacia atrás. El tono que usó Pikachu le indicó que bromeaba, pero aún así era una idea interesante. Y explicaría por qué Mimei sabía tanto. Pero eso no explicaba su recepción. Ni su confesión, en cierto modo. Y buscaba a su hermana, pidiéndole perdón. Creo que ni siquiera tengo tía. El ratón se encogió de hombros con indiferencia y sonrió. Era una broma, Ash. Probablemente solo fue otra locura. Lo mismo de siempre. Atiae resopló levemente ante el comentario de Pikachu, recordándole de repente a Ash a quien seguía. Le dedicó a Lati una sonrisa tímida, y ella le devolvió una fría, aunque aparentemente sincera. Ash, recuerda, eres un Latios por naturaleza. No hay necesidad de bromear, ¿verdad? Ash parpadeó, antes de darse cuenta de dónde estaba. Ah, sí. La hembra sonrió un poco más y le dio un codazo. Ash, no tendremos tiempo de disfrazarnos y caminar por la ciudad. Así que nos daremos prisa. Mantente cerca y no te detengas. Que seamos una especie protegida no impedirá que un entrenador intente atraparte si te haces el tonto, y me gustaría evitar pasar por la Interpol para recuperarte. Ash asintió y suspiró. Ah, sí. Todo el asunto de la leyenda no capturada. Incluso Atiae tuvo que recordárselo. Pero, por desgracia, era cierto, y no podía hacer nada al respecto, salvo que lo atraparan. Así que decidió centrarse en seguir a Atiae. Si se trataba de otro incidente menor, tal vez podrían regresar caminando. Pero, si no lo era, Pikachu, ¿puedes cuidarnos las espaldas? El ratón puso los ojos en blanco y sonrió. Como si hiciera falta preguntar. Y es una espalda bastante grande, sería difícil no verla de entrada. El viaje fue sorprendentemente corto, Ash tuvo que admitirlo. Los canales eran una ruta sorprendentemente directa, y Ash se apuntó mentalmente que intentaría recordar este camino en particular, por si se perdía. Sería agradable poder encontrar el camino de vuelta fácilmente por una vez. Pero, antes de que pudiera reflexionar más sobre las direcciones, Atiae intervino, devolviéndolo a la realidad. Ash, los ruidos provenían del muelle de carga principal. Es el puerto más grande de la ciudad, y si es un problema real, no será algo pequeño. El macho asintió y puso los ojos en blanco. Con los sonidos que oía del santuario, dudaba que fuera algo considerado pequeño. De acuerdo, lo pillo. Atiae asintió y frunció el ceño. Ash, hablo en serio. Este es un muelle muy importante. Si un barco explota de verdad, será más parecido al hundimiento de un crucero que al de un ferry, como estás acostumbrado. Cientos o miles de personas resultarán heridas y morirán, Ash. Será muy, muy malo. Ash solo agitó una garra. Estaba en el St. Anne. Seguro que lo lograremos. La mujer suspiró y asintió. Si tú lo dices. Sé que has pasado por mucho, pero quiero asegurarme de que estés lista. Hay una diferencia entre estar en el barco y ver a alguien hundirse en él. Además, ya casi llegamos. Lo sabremos pronto. El trío voló un momento más en completo silencio, antes de que Atiae volviera a hablar. Estará a la vuelta de la esquina. Prepárense, vuelo 1. Ash y Pikachu asintieron, y el macho continuó siguiéndola. Pero, al doblar la esquina hacia el puerto, vio el problema y comprendió lo que ella quería decir. Había un infierno enorme en el medio del puerto, y aunque había docenas, si no cientos, de marineros, bomberos y otros intentando sofocar el incendio, sus intentos claramente no estaban logrando mucho progreso. Entonces, los barcos normalmente se estrellan así. Ash no respondió a la pregunta furiosa de su inicial, y en cambio siguió mirando fijamente. Esa nave era la definición de una nave explotada. Y, a menos que alguien decidiera estrellarse con un misil en la parte trasera, dudaba que hubiera habido un impacto. Una nave aún más grande podría haber causado tanta destrucción con tanta facilidad. Pero incluso con el tipo de escombros, destrucción y explosiones con las que estaba familiarizado, esta era particularmente espectacular. La nave estaba, por lo que podía ver, en 4 pedazos diferentes. Y, por lo que podía ver, completamente rota. Parecía más como si alguien simplemente la hubiera cortado y le hubiera prendido fuego como una ocurrencia tardía.
Las roturas limpias y los explosivos no eran compatibles en su experiencia, lo que la convirtió en una experiencia completamente nueva para él. Pero solo había una nave, aunque fuera enorme. ¿Dónde estaba? ¡Boom! Ash hizo una mueca cuando la nave explotó de nuevo, y vio cómo los humanos más cercanos eran derribados. Eso no debió de sentirse bien. Empezó a acercarse a ellos cuando varios marineros cercanos se le adelantaron y empezaron a arrastrar a los bomberos y transeúntes heridos. No lo entendía. ¿Cómo se rompió la nave tan limpiamente y por qué seguía explotando? ¿Podrían hacerlo? ¿Explotar 2 veces? ¿O quizás incluso más? Pero, mientras Ash observaba horrorizado el infierno que se hundía, Atiae se giró y miró a Pikachu con irritación. Ahora no es momento de bromas. Los barcos no suelen explotar en alto maré. Me preocupaba que fuera un petrolero el que se estrelló contra el muelle y se incendió. Pero ese no es el mayor problema. Pikachu volvió a observar detenidamente la nave destruida, antes de observar a la multitud de humanos que corrían. ¿Entonces hay un problema mayor que las explosiones aleatorias de naves? La hembra gruñó. Sí, pero mira lo que está princesa. El trío saltó al oír la voz retumbante, al igual que varios humanos cercanos, y la pareja de dragones se giró de inmediato, con Atiae y Pikachu preparándose para la batalla y fulminando con la mirada al nuevo intruso. Pero, tras un breve instante, la hembra bajó las garras y sonrió levemente. Te has tardado bastante. Ash, por otro lado, pasó de contemplar un infierno a contemplar a Lati. Una enorme. Y aunque sabía que Lati podía crecer, esta era casi cómica. El macho no pudo evitar seguir mirándola fijamente un momento, antes de sentir que su anterior conmoción y terror se transformaban en algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo. Insuficiencia. Y se sintió asqueado por el momento. Sabía que era pequeño para ser un Latios, algo que, aunque nunca lo admitiría abiertamente, le irritaba. Pero aunque pequeño, seguía siendo mucho más grande que casi todos los Latias, y por si fuera poco, su envergadura empequeñecía a cualquiera que hubiera visto hasta entonces. Sin embargo, este recién llegado lo hacía parecer diminuto. Demonios, la parte más pequeña de los brazos del dragón probablemente era más gruesa que todo su cuello. Echó un vistazo rápido a Atiae y, con enojo, notó que tenía una sonrisa de alivio en el rostro. Sintió una punzada de celos, junto con una punzada de autodesprecio por sentirse así en medio de una emergencia. Sentía celos, por una razón que aún no entendía, mientras la gente moría. Ardía. No sabía qué era peor, si la distracción o las emociones traidoras y egoístas que sentía por ello. Gortat, ¿qué te he dicho? El gran macho simplemente miró a Atiae en silencio por un segundo, como si la juzgara, lo que provocó en Ash una oleada de protección, además de celos. Su instinto le decía que ella era suya y de nadie más, y su mente quería concentrarse en la situación actual. La gente ardiendo, muriendo y combatiendo el fuego. Su mente y sus instintos estaban en guerra, y lo odiaba. Sin embargo, mientras Ash se enfrentaba consigo mismo, el dragón permaneció en silencio por un momento. Pero, tras varios segundos, el enorme dragón se encogió de hombros y les dedicó al trío una sonrisa sincera. Gortag es demasiado sutil. La respuesta recibió reacciones diversas. Irritación por parte de Ash, quien sintió su repentina e inexplicable necesidad de proteger lo que era suyo del trío recién llegado. Diversión por parte de Pikachu. Y, para alivio de Ash, un destello de ira por parte de Atiae, quien parecía querer rechazar la declaración del grandote y negar su jactancia. Pero, tras varios segundos de tensión, gruñó con rabia y derrota, y en su lugar se giró para mirar los restos del barco que se hundían lentamente. No ayuda. Ahora, Atiae señaló los restos y a las docenas de humanos que los rodeaban. Tenemos que revisar el barco. Ash asintió de inmediato, contento por la oportunidad de hacer algo y por cambiar de tema. ¿Por los supervivientes? Ante la sugerencia, se quedó paralizada un instante y miró hacia atrás, a la nave completamente destruida, como si juzgara algo. Pero, tras un segundo, asintió. Si es posible. Pero, más importante aún, ¿por qué causó esta explosión? Necesitamos encontrar una razón genuina por la que la nave se incendió y se desintegró. Si no podemos, antes de que Atiae pudiera terminar su frase, se escuchó otra explosión, esta vez mucho, mucho más cerca. Los tres Lati y Pikachu se agacharon por reflejo, y tardaron un segundo en recuperar la orientación. Pero, al hacerlo, descubrieron que un barco cercano, que aún se dirigía al puerto, se había incendiado repentinamente, se había partido por la mitad y se hundía rápidamente.
Se oyeron gritos desde la nave, y Ash inmediatamente intentó correr a ayudar. Gortak. Détenlo. Pero, antes de que pudiera llegar a ninguna parte, un par de brazos enormes lo detuvieron y lo agarraron por el pecho, dejándolo sin aliento. Ash comenzó a forcejear y retorcerse en un intento desesperado por llegar a la nave y ayudar a los pasajeros, pero apenas logró mover los brazos. Suéltame. Podemos ayudar. Ash. Espera. Déjame ir. Ash. No podemos. Antes de que Atiae pudiera terminar su frase, el barco explotó por completo, y Ash vio cómo, aparentemente, se partía por la mitad y se hundía casi de inmediato en el agua. Ash observó horrorizado un instante, incapaz de procesar lo que acababa de ver, antes de quedar inerte. Vio morir a cientos, y ni siquiera pudo salvar a uno. Se quedó allí sentado un momento, mirando fijamente, hasta que una garra le rozó suavemente la cara. Los miró y vio a Atiae sentada allí, con una expresión triste en el rostro. Ash, no pudimos hacer nada. Ash parpadeó antes de asentir débilmente. Atiae suspiró y frunció el ceño. Ash, este es el puerto más grande de Alto Mare. La mitad de los barcos son militares, Ash. Estos barcos tienen armas, balas, diablos. Misiles. Y están explotando. Ardiendo en llamas. Alguien los está quemando, hundiendo, y eso no es algo que alguien haría sin una razón. Tenemos que llegar al santuario. Ash se quedó allí sentado un momento, intentando comprender lo que ella intentaba decirle, antes de que lo comprendiera. Quería que se fuera, que abandonara a la gente de los barcos y huyera. Su expresión se ensombreció y de inmediato la miró con la mayor furia posible. No. No podemos simplemente. Atiae se llevó una garra a los labios y frunció aún más el ceño. ¿Qué? ¿Dejarlos? Ash, si no volvemos al santuario y mantenemos a salvo el rocío del alma, ni siquiera habrá un Alto Mare. Ash parpadeó y volvió a mirarlo fijamente. ¿Qué tiene que ver el rocío del alma con todo esto? Respiró hondo varias veces antes de suspirar de nuevo. Ash, Torbellino va tras el rocío del alma. ¿Y sabes qué buscan los tres grupos? La mirada de Ash no disminuyó, pero respondió. Magma es Groudon, Aqua es Kyogre y Whirlwind es Rayquaza. Y los tres tienen su propio objeto para controlarlos. El de Rayquaza es el rocío de almas de 8. Y nosotros somos sus guardianes. Y, como lo necesitan, Magma y Aqua también lo quieren. Tenemos a las tres bandas de Oen intentando darnos caza, Ash. Quieren a los de nuestra especie, el rocío de almas, y mantenerlo fuera del alcance de los demás. Necesitamos asegurarnos de que el rocío de almas esté a salvo, o toda la ciudad se hundirá, y Torbellino tendrá lo que necesita. Y entonces, no habrá nadie a quien salvar. Ash siguió mirándolo con enojo, y Atiae gruñó levemente. Ash, esto es una distracción. Están atrayendo toda la atención de la Interpol a los muelles, y luego intentarán atacar el santuario con fuerza. Necesitamos mantener a salvo el rocío del alma. Tenemos que elegir ahora. Proteger el rocío del alma o apostar a que esto no es solo una distracción, y a que el rocío del alma no está en peligro. ¿Apostarías las miles de vidas de aquí por los millones de vidas de la ciudad? ¿Los millones que morirán si Torbellino consigue lo que quiere? Porque eso es lo que pasará si fracasamos, Ash. Esto es más grande que nosotros, que los Lati, o incluso Alto Mare. Somos todo lo que se interpone entre Torbellino y su victoria, y que me aspen si los dejo ganar sin luchar. El macho parpadeó antes de gruñir furioso. Odiaba esto. Estaba atrapado entre dos opciones imposibles, y ninguna era buena. Atiae notó su expresión de tristeza y suspiró. Sé que no está bien. Si solo fueran incendios o barcos hundidos, me quedaría. Moriría por la gente de Alto Mare, Ash, pero a veces hay que tomar decisiones difíciles. Y ahora mismo, alguien está hundiendo la guardia costera de Alto Mare y los acorazados de la Interpol estacionados aquí, y debemos centrarnos en lo importante. Los miles de aquí serán llorados, pero Ash, si fracasamos, millones de personas, lo que quede de mí, de nuestra especie, no serán más que polvo en el viento. Nos queda elegir entre los millones de la ciudad y más allá, o los cientos de personas en los barcos. Los cientos que morirán si perdemos el rocío del alma de todos modos. Ash gruñó y quiso decir algo, lo que fuera, para negarse, pero la mujer lo interrumpió y le llevó la otra mano a la mejilla. Es difícil, pero, Ash, no, somos los guardianes de Alto Mare. No podemos salvar a todos, pero que me aspen si dejo que tomen la ciudad entera. Solo podemos salvar a un número limitado, y pretendo salvar a todos los que pueda. Ash hizo una pausa antes de suspirar. Pero, no está bien.
Atiae simplemente le dedicó una sonrisa triste como respuesta. Nunca lo es. Pero los detendremos. Haremos que lamenten el día en que creyeron poder matar a tantos por sus ambiciones egoístas, por sus intentos de someter a los Lati y a la naturaleza. Los doblegaremos y dejaremos que Arceus y Meu los juzguen por sus actos. Pero para lograrlo, necesitamos llegar al santuario, proteger el rocío del alma y asegurarnos de poder luchar contra ellos mañana. Se oyó otra explosión, y otra nave, más lejana, se partió en dos, antes de quedar completamente envuelta en llamas. Se quedó mirándola fijamente un instante, apretando la garra con furia, antes de asentir. Tenía razón, por mucho que le doliera oírlo. Las necesidades de la mayoría superaban a las de unos pocos. Fue como cuando arriesgó a sus amigos para detener a un villano. Pero, con gente que no conocía. Simplemente, tenía que asegurarse de ganar, al final. Vamos al santuario. Lorip, señor. Soy Aqua, Su, Magma, señor. La mitad de los barcos que albergaban a los barcos de la Interpol se han hundido. Las unidades Magma han, tranquilo. Lorip aprovechó el breve momento de silencio para recomponerse. Céntrate en los hechos y todo quedará claro. Un hecho. Tanto él como la princesa siempre supieron que esto sucedería, pero nunca supieron cuándo. Después de todo, eran un objetivo muy tentador, con más de 600 parejas de Lati adultas, el último rocío de almas conocido, e innumerables huevos y crías, todos listos para ser cosechados. La única razón por la que permanecían a salvo era la sombra abrumadora que les otorgaba la protección de la Interpol, pero aún así, eran una fuerza que podía ser infiltrada, además de verse obligados a proteger una isla con fronteras abiertas. Estaban destinados a fracasar. La única pregunta era cuánto tiempo les llevaría. Dato. Tanto Aqua como Magma estuvieron aquí. Aqua más que Magma, al parecer, pero aún así. Torbellino no estaba confirmado, pero se suponía que estaba aquí. Los tres grupos aparecieron a la vez, el mismo día, lo que implicaba algo planeado o una coincidencia aterradora. Olía a algo asqueroso. Realidad. La Interpol estaba demasiado preparada para perder un conflicto abierto, y eventualmente expulsaría a los invasores. La isla era su puerto principal, cuartel general, centro de rehabilitación y base de despliegue, todo en uno. Era arriesgarse demasiado, sin duda, pero aún así significaba que, al final, los tres grupos no eran lo suficientemente grandes ni poderosos como para vencerlos, ni siquiera trabajando juntos. Simplemente carecían de los ingresos y los recursos humanos necesarios para igualarlos. Hecho. Torbellino, Magma y Aqua lo sabían. Sumando todo esto, se le ocurrieron algunas ideas. Por ejemplo, planearon un atropello y fuga, con la esperanza de capturar a tantos Latis como pudieran. Era un plan viable, pero ocasionaría grandes pérdidas, y la seguridad se duplicaría después, lo que dificultaría mucho más el atropello y fuga. B. Estaban muy desesperados, pero no sabía por qué. Esta idea no parecía plausible, dado que los tres grupos, en todo caso, estaban creciendo. Especialmente Magma y Aqua, quienes consiguieron muchos reclutas de quienes se oponían a su oponente o a Whirlwind. O C. Estaban planeando algo completamente desconocido. Lorip suspiró y pensó en esto último. ¿Qué planes se les ocurrían que beneficiaran al grupo, y qué los hacía tan atractivos o aterradores como para que aprovecharan la oportunidad de intentar robarlo o detenerlo? Sabía que Magma y Aqua tenían a Lati en la mira simplemente para fastidiar a Whirlwind y debilitarlos, así que no era probable que lo arriesgaran todo por algo tan insignificante como Lati, a menos que Whirlwind se hubiera convertido recientemente en una gran amenaza. Y, aunque lo hubieran hecho, se sabía que Magma poseía un rocío del alma, lo que significaba que ya mantenían sus planes a raya simplemente manteniéndolo a salvo. ¿Qué los hacía arriesgar tanto por un plan desconocido? Faltaba mucho, y no encontraba la razón, lo que lo hacía mucho más difícil. Puede que tuviera razón en que los grupos finalmente atacarían, pero ahora, simplemente dejaba más preguntas que respuestas. Y, lo que era peor, nunca esperó este tipo de espectáculo, aunque los esperaba. Los planes más viables y temporales preveían infiltrados o una incursión. Pero en cambio, se encontró con una invasión. Grupos de caza regresaban con noticias de docenas de helicópteros Magma, naves Aqua, jets y submarinos dirigiéndose directamente a la isla, e incluso corrían rumores de un torbellino de helijet, o como se llamara esa maldita cosa, que sobrevolaba la ciudad y desaparecía tan repentinamente como había aparecido.
Y, por si fuera poco, los primeros informes habían surgido apenas minutos después de que la princesa partiera a investigar el puerto, dejándolo como el principal canal de noticias y jefe de la base de mando. Estaba lidiando con una invasión literal, y no tenía ni idea de cómo manejarla más allá de las contingencias más extremas. Lorik suspiró levemente y negó con la cabeza. Un giro inesperado, sin duda. Incluso le preocupaba que, de alguna manera, Magma y Aqua se hubieran unido y estuvieran trabajando juntos. Esperaba de verdad que no fuera así. La isla estaba bien rodeada. Si luchaban, al menos facilitaría las cosas. Princesa, ¿dónde estás? Esperaba que la princesa y su pretendiente regresaran pronto. Sin duda, la necesitaban más que nunca. Pero, mientras tanto, tenía un trabajo que hacer. Respiró hondo y tomó una decisión. Esperaba que fuera la correcta. Ustedes dos. Asegúrense de que las crías estén listas para el transporte. Haremos una evacuación completa. Y ustedes. Encuentren a Hama. Él y los demás guerreros deben proteger el rocío del alma. Saben lo que está en juego. Pero, antes de que pudiera continuar, un helicóptero ruidoso sobrevoló. Hizo una mueca y miró hacia arriba, dispuesto a derribar la máquina voladora. Cargó energía psíquica, pero antes de que pudiera concentrarla, una voz lo interrumpió. Señor, es la Interpol. Lorik no pudo evitar suspirar aliviado al dejar que el ataque muriera. No estaban listos para un asalto total. Todavía no, había demasiados jóvenes allí. Que alguien traiga a todos los miembros del consejo. Necesito darles instrucciones. Lorik soltó un pequeño gruñido, nervioso, y miró a su derecha. Agni, ve con tu hermano y la princesa. Lleva contigo a dos sombras de confianza. Seguro que necesitas ayuda. Una pequeña distorsión brilló en señal de aceptación, pero se desvaneció al instante, y Lorik negó con la cabeza. Necesitaba que el consejo se reuniera para que, una vez que la princesa llegara, pudiera resolver esto. Ash estaba furioso. Furioso. Lívido. Consigo mismo, con Magma, Aqua o quien quiera que hubiera hecho esto, y con Atiare, quien le dijo lo que necesitaba, aunque lo odiaba. Sabía que era cierto, y no podía estar más furioso. Había perdido a algunos amigos antes. Su hermano fue el primero, y Lucario el segundo, pero ambos murieron por decisión propia y para salvar algo más grande. La ciudad, su hermana, el árbol de la vida. Pero ahora condenaban a cientos a morir para salvar algo mayor. Cientos que solo deseaban ser salvados, cientos que estaban siendo sacrificados no por decisión propia, sino por la de otro. Lógicamente, tenía sentido. Morirían si no protegían el rocío del alma, pero la verdad era que su corazón rechazaba ese conocimiento con violencia. Sentía algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Odio, y no tenía ni idea de a quién dirigirlo. Ash. Detente. Ash apenas captó las palabras a tiempo y se detuvo en seco antes de girarse y mirar con enojo a Atiare, quien de alguna manera se puso detrás de él. ¿Qué? Atiare hizo un gesto de ven aquí, y Ash frunció el ceño con enojo antes de obedecer. ¿Qué? Si vamos a dejar a la gente en el muelle, al menos deberíamos llegar rápido al santuario. La hembra gruñó levemente y negó con la cabeza. Bueno, me disculpo por impedirte atravesar un bloqueo de magma. El hombre parpadeó y frunció el ceño. Ash, mira hacia adelante. Sé que tus ojos son lo suficientemente buenos. El hombre suspiró y así lo hizo, e inmediatamente vio a varios humanos con uniformes rojos a cientos de metros de distancia, lo que le hizo hacer una mueca. Estaba tan absorto en su ira que ni siquiera se dio cuenta. Atiae suspiró y negó con la cabeza. Tenía razón. Magma está aquí en alto maré. Necesitamos encontrar otra forma de llegar. Ash no respondió y siguió mirando a los soldados. Magma. Fueron ellos quienes hundieron los barcos. Lo atacaron en Petalburgo, hiriendo a docenas solo para atraparlo. Mataron a miles, solo para atraparlo a él y a los otros Lati. Para conseguir el rocío del alma, hermano de Latías. Hermano de Atiare. Una rabia lenta y burbujeante comenzó a agitarse en sus entrañas y antes de que se diera cuenta, estaba empezando a avanzar. Pero, antes de que pudiera llegar a ninguna parte, unas enormes garras le cayeron sobre la espalda, deteniéndolo. Ash giró la cabeza para mirar y se encontró mirando al gran macho, Gortat. Se ponía las garras en la espalda en un gesto reconfortante, y si las garras hubieran sido la mitad de grandes, sería como poner la mano en el hombro de otro. Mala idea. El joven bailarín del cielo frunció el ceño y le lanzó una mirada furiosa.
En primer lugar, seguía enojado con el gigante, por celos y otros sentimientos no expresados, y ahora, el hombre creía poder decirle qué podía y qué no podía hacer. Gortak conoce tu ira. Tu odio. Muchos mueren a manos del magma, del agua. Del torbellino. Pero el odio no ayuda, duele. Si lastimamos a quienes nos lastiman, ¿somos iguales a quienes lastiman sin importarles? Ash parpadeó sorprendido, pensando en el consejo torpemente dicho. Quería lastimar a Magma. A Aqua. Por lastimar a otros. ¿Acaso no es eso justicia? Gortak suspiró al ver la expresión aún decidida de Ash y continuó. Gortak vivió mucho tiempo. Más de 100 años. Vivió muchas cosas buenas, hizo muchas cosas malas. Hundió barcos, ahogó humanos, quemó aviones. Incluso mató a su hermano por una estupidez. Pero nunca valió la pena. Nunca valió la pena. Los jóvenes humanos, al igual que los jóvenes Lati, desean hacer lo correcto. Quieren ser bienvenidos. Se unen al grupo, creyendo que es el único camino. Quieren hacer lo correcto, incluso cuando hacen lo incorrecto. Lloran por su madre cuando están solos, al morir, igual que Lati. Protegen a la manada, intentan morir juntos que vivir solos, igual que Lati. Incluso al envejecer, dan lo último que les queda a los jóvenes para que puedan vivir, como los ancianos que dan alimento a las crías cuando no tienen. Quieren hacer lo correcto y creen que vale la pena cualquier precio. Incluso si el precio es para ellos mismos o para cientos de otros. Piensan que 100 que mueren es el precio para que todos los demás puedan vivir. Ash no tenía respuesta, y Gortak continuó. El odio no ayuda, solo empeora. Matar no soluciona los problemas, solo los crea diferentes. Y los monstruos son monstruos, pero no hay monstruos, ¿verdad? Todos son iguales. Todos tienen miedo. Todos quieren arreglar las cosas. Así que no lastimes por odio. Usa la fuerza para proteger, no para atacar. Matar a veces es necesario, pero solo cuando es necesario para proteger. El gran macho levantó las garras del lomo de Ash y asintió. Vive la vida al máximo. Ama mejor que odiar. Ash asimiló lentamente lo que decía el gran dragón antes de suspirar. Aún quería hacerles daño, por matar a tantos, por herir a tantos. Pero no estaba bien. Simplemente haría lo mismo que ellos, atacar por lo que creía correcto, por una justicia que no existía. Se dejó llevar por la ira y casi cometió una estupidez. Dejó que la ira lo dominara. Gracias, Gortak. El macho grande sonrió y asintió. Gortak siempre ayuda, amigo. Princesa, amigo. Tú, amigo. Incluso el pequeño amigo de la merienda. Pikachu frunció el ceño ante el comentario y lo fulminó con la mirada. Oye. Atiae suspiró aliviada al calmarse la situación y se permitió esbozar una pequeña sonrisa. Gortak tranquilizó a Ash bastante bien. ¿Quién diría que tenía tanta facilidad con las palabras? Pero, aunque Ash estuviera tranquilo, aún necesitaban llegar a casa. Había cosas más importantes que hacer. Entonces, por muy bonito que sea este momento, todavía tenemos que llegar al santuario. ¿Alguna idea? Ash se encogió de hombros y miró un poco a su alrededor. ¿Solo volar? La hembra negó con la cabeza. Nos convertiríamos en un objetivo, y no podemos volar tan rápido como tú, ni Pikachu puede aguantar cuando vuelas tan rápido. ¿Simplemente atravesarlo? La mujer miró a Gortak y puso los ojos en blanco, irritada. Esa siempre es tu idea. ¿Alguna otra? Hubo un momento de silencio, antes de que Atiae suspirara. Bien, vamos, tipo. Pikachu, espera. Podemos, tipo. Atiae frunció el ceño y miró fijamente al ratón. ¿Qué, Pikachu? ¿Qué? Hola, princesa. Ash miró hacia la voz familiar y vio una escena sorprendentemente brutal. La sombra, que normalmente era un poco transparente, estaba llamativamente roja alrededor de las garras y la boca. ¿Eso es, sangre? Abny asintió con una sonrisa alegre y agitó las garras, derramando una pequeña cantidad de carmesí en el canal bajo sus pies. Sí. El camino está despejado, princesa. Cuerpos retirados y todo. La princesa frunció el ceño y miró a la sombra. Sabía que las sombras harían algo, pero quería proteger a Ash de la violencia. Rayos. Quería que la protegieran de la violencia. ¿Los mataste a todos? El dragón en cuestión simplemente asintió, aparentemente ofendido por la pregunta. Claro. ¿Cómo estaría despejado el camino si no? Atiae hizo una mueca para sus adentros y miró a Ash, quien parecía sorprendido y ligeramente disgustado. Esperaba mantener a Ash alejado de la realidad de la situación, pero parecía que ésta los había perseguido.
pero al menos el camino estaba despejado. Ya se ocuparía de las consecuencias más tarde. ¿Y llamaron a alguien por radio? La sombra negó con la cabeza. No. Ni siquiera sabía que habían muerto. Bueno, ese último sí, pero fue un desliz, nada más. Se saltó una arteria. Ash siguió mirando la sombra con cierto horror, recordando lo que le habían dicho. Las sombras eran asesinas, simple y llanamente. Matar no era un problema, y no les importaba. Un beneficio y una maldición. Miró hacia donde estaban los miembros del magma y, efectivamente, no había nada más que un par de manchas rojas en las paredes. Entonces, princesa, te necesitan en el santuario. Asintiendo, el cambiante suspiró. Muy bien. Vámonos. ¿Hay más miembros de magma por delante? La sombra le dedicó otra sonrisa. ¿Había? El resto del viaje fue corto. No había nada delante, ni siquiera peatones, y más allá de varias zonas con pequeñas cantidades de sangre, tampoco había miembros de magma. ¿Qué era lo que Ash prefería? No quería pensar en magma, ni muerto ni muerto. Rápidamente entraron al santuario, donde los recibió un tal Latios. Princesa. Menos mal que las tres están bien. Ella simplemente asintió y suspiró. Encontramos a miembros de magma al regresar. ¿Hay alguna noticia de las patrullas? El Latios asintió, y otra Latias, Lulu, se acercó flotando y respondió antes de que el hombre pudiera hablar. Sí. Tenemos a Aqua atacando las costas, y Magma ha estado transportando miembros a la ciudad por aire. Hemos comenzado la evacuación y estamos a medio camino. Si todo ha ido bien, los primeros grupos deberían llegar a Oen muy pronto. Pero el consejo la espera, Milady. Ash, sentado junto a la princesa, gruñó furioso y se volvió hacia Atiare, sintiéndose traicionado. Pensó que salvarían a Altomaré, no que lo abandonarían, y si lo que decía Lulu era cierto, Atiare lo tenía planeado desde el principio. Ya nos vamos. La princesa hizo una mueca, pero antes de que pudiera hablar, Lulu respondió. En parte, sí. Dejaremos atrás a los más fuertes para mantener a salvo el rocío del alma. Pero el santuario es demasiado pequeño para mantener a todos a salvo. En todo caso, con tantos atrapados en un lugar tan pequeño, bastaría con un par de explosivos o bombas de gas bien colocadas y perderíamos la mitad de la manada. Ash soltó otro gruñido de ira, y Atiae por fin encontró las palabras. Ash, están aquí por nosotros, no por la ciudad. Nos vamos, se van. Mantendremos el rocío del alma, la ciudad, a salvo. Los humanos nos han protegido durante años, y les devolveremos el favor, pero, perderemos más de lo que salvaremos si mantenemos a toda la manada aquí. Una vez que la ciudad esté a salvo y los invasores se hayan ido, regresaremos. Pero, por ahora, lo mejor que podemos hacer es irnos, proteger el rocío del alma y esperar resistir hasta que los humanos los expulsen. El macho gruñó de nuevo y miró a Tiare. A ti, no podemos, ceniza. El hombre se quedó paralizado y la miró fijamente. Nunca antes le había hablado así. Sé que es difícil, pero primero debemos pensar en nosotros. Hay niños y padres que no pueden luchar, enfermos y ancianos demasiado débiles para hacer mucho más que cazar. Y para proteger al Tomaré, necesitamos que se vayan y estén a salvo. Cuando se recuperen, podremos concentrarnos en proteger el rocío de almas. Por lo tanto, necesito planificar la evacuación. Ash, necesito que vayas al rocío de almas y sé que lo mantendrás a salvo. Si quieres ayudar a la ciudad y a su gente, eso es lo que puedes hacer. Ash gruñó en voz baja y la fulminó con la mirada, pero Atiae continuó. Lo sé, Ash. Pero no podemos hacer mucho. Y ahora mismo, somos todo lo que queda. No quedan más manadas, ni grandes grupos de Lati en el mundo. Si nos quedamos, si mantenemos a los enfermos y jóvenes en el camino, si los mantenemos cerca como distracciones, arriesgamos más que una ciudad. Somos todo lo que habrá para nosotros. Cientos, miles, no, millones de latinonatos nunca existirán si decidimos que esta será nuestra última defensa. No debería anteponer la vida de una lati a la de un humano, pero, esas son las decisiones que debo tomar. Ash, tu trabajo es asegurarte de que no perdamos el rocío del alma. Si lo haces, todos los humanos de esta isla morirán. ¿Puedes hacer eso por mí? Ya no quería decir que no, que debían repeler a los invasores, pero no pudo. Siguió mirándolos con enojo, pero asintió una vez. De acuerdo. Atiae sonrió débilmente y respiró hondo varias veces para calmarse, antes de soltar un profundo suspiro. Gracias, Ash. Sé que serás el guardián de Altomaré en mi lugar. Ahora, vete.
Ash asintió de nuevo y se dio la vuelta, con el ceño fruncido. Vamos, Pikachu, vámonos. Atiae se estremeció por dentro al ver a Ash alejarse flotando, con Pikachu a cuestas. No era una verdad agradable, pero era necesaria. Y con suerte, Ash lo comprendería cuando se calmara. No le gustaría, pero no era momento de preocuparse por eso. Su gente estaba siendo atacada, la ciudad estaba siendo invadida y necesitaba planear una defensa. Lulú, ¿dónde está el consejo? ¿Y quiénes ya fueron evacuados? Las crías han sido trasladadas sanas y salvas, y las crías y los huevos están siendo transportados en este preciso instante. Y, en cuanto al consejo, te están esperando. Casi la mitad de la manada ha abandonado la ciudad, pero la mayoría son padres con sus crías. Nuestra única preocupación es que lleguen al lugar correcto y no se pierdan en orden. Atiae asintió y empezó a seguir a la sombra mientras flotaba hacia la zona del consejo. ¿Y las patrullas? Lulu hizo una mueca al oír eso. La patrulla del centro de la ciudad regresó completamente intacta. En cuanto a la del centro y la del exterior, la mayoría sobrevivió, pero perdimos 5. Pero a las patrullas de la costa y del puerto solo les quedan 2 y 1, respectivamente. Aqua nunca ha sido de las que dejan a muchos con vida, y aún no sabemos cómo nos detectan tan rápido. La princesa suspiró y asintió. Todavía no podía creer lo que estaba pasando. Ayer dormía acurrucada junto a Ash, y ahora, ella y su gente luchaban por sus vidas. ¿Alguna preocupación inmediata? Lulu se encogió de hombros. Creemos que Torbellino está aquí, pero no hay avistamientos confirmados. No sabemos si están esperando el momento oportuno o si simplemente no se han involucrado en esta pequeña invasión. ¿Y la Interpol? Lulu sonrió. No hay duda de que ganarán. Tienen el triple de personal, el cuádruple de equipo y la ventaja de jugar en casa. La única preocupación real es si consiguen el rocío del alma. Si lo perdemos, la ciudad se hunde. Atiae asintió. No le cabía duda de que, de toda la ciudad, el rocío de almas era el lugar más seguro para Ash. Y no dudaba de que, con Ash y Pikachu allí, el rocío de almas también era mucho más seguro. La pareja de dragones se movió en silencio durante varios instantes, hasta que finalmente llegaron a la zona del consejo. Princesa. Me alegro de que estés bien. Atiae asintió con la cabeza a la Lati y respiró hondo varias veces para calmarse. Necesitaba respirar. Atiae esperó un momento antes de recuperar la compostura. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Quiénes han sido evacuados y quiénes siguen aquí? Lulu frunció el ceño ante su pregunta, probablemente porque ya la había respondido, pero no dijo nada cuando Merim intervino rápidamente con una respuesta. Hasta ahora, todas las Lati menores de 15 años han sido evacuadas, y se ha confirmado la llegada sana y salva de las primeras tandas a Oen. La mayoría de los padres también se han ido con sus crías, dejando a la mayoría de las solteras, los miembros del consejo y las Lati aptas para el combate en el santuario. Tenemos una docena de sombras vagando por la ciudad ahora mismo, arruinándole el día al invasor, siguiendo las órdenes de Lorip. La princesa asintió, notando distraídamente un nuevo corte en su rostro, y suspiró. Muy bien. Todo va tan bien como esperábamos. Entonces, ahora mismo, ¿alguien ha visto a algún miembro del equipo Torbellino? Bueno, sobre eso, Atiae gimió ante la frase, pero antes de que pudiera decir nada, Lorip suspiró y avanzó. No hemos visto nada de lo que Merim intentaba decir. Sin embargo, por lo que hemos oído, tanto Aqua como Magma creen que están aquí. Así que podemos decir con seguridad que si no están, lo estarán. Mientras decía eso, se oyeron unos golpes sordos a lo lejos. ¿Qué fue eso? Lorip se encogió de hombros. No tenemos ni idea. Los hemos estado oyendo por la ciudad durante los últimos 10 minutos. Creemos que es algún tipo de dispositivo Magma, quizás algún tipo de arma antibuque. Pero no hemos podido detectar nada, ni qué podrían estar haciendo. Atiae contuvo un grudido. Debería haber esperado algo nuevo, aunque no estuviera dirigido a ellos. Entonces, ¿cómo funciona el torbellino? Quiero un recordatorio. El grupo permaneció en silencio un momento, antes de que Amien hablara. Limpios. Precisos. No les gusta entrar con prisas, así que suelen tener algo hecho a medida. Nada que Magma no tenga, por lo general, pero lo usan un poco mejor. Les gusta capturar al máximo, así que suelen esperar hasta la noche o cuando el grupo está haciendo algo en un espacio reducido. Por eso no suelen dejar a nadie atrás, así que ha sido difícil saber cuántos han capturado y qué tan efectivos son realmente. Han sido más un fantasma que una amenaza real la mayor parte del tiempo.
Solo aparecen de vez en cuando para recordarles a todos que existen. Atiae se puso una garra en la cara y suspiró. ¿Entonces son bastante buenos y no sabemos nada? Amien asintió. Sí. Diría que solo hay que esperar magma, pero mejor, por si acaso. En realidad no los hace parecer tan aterradores. Lorib miró irritado al orador y negó con la cabeza. Merrim, no es lo bien que te atrapen, sino lo que te hacen lo que los hace aterradores. La princesa gruñó levemente para intentar cambiar de tema y miró a Mien. ¿Y el museo? El DMA se creó precisamente para eso. El consejo no respondió de inmediato, pero tras un momento, fue Amien quien habló. Magma ha tomado el museo y lo ha fortificado. Lo usan como cuartel general, y no hemos podido encontrar la manera de entrar. Sospechamos que saben de alguna manera lo que puede hacer, y planean usarlo o pretenden impedir que se use. Si es lo primero, podríamos abrirnos paso y entrar, pero si es lo segundo, entonces lo más probable es que ya lo hayan desmantelado o destruido. Sea como sea, no es una opción ahora mismo. Atiae gruñó y respiró hondo. Así que, nuestras opciones son esperar a ver si alguien intenta atacar y esperar a que la Interpol haga algo. Varios asentimientos solemnes fueron su única respuesta, y la princesa de Alto Mare suspiró. Mi pretendido está con el rocío del alma. Amien, quiero que tú, Larry y Lulu se unan a él. Bajo ninguna circunstancia perderemos el rocío del alma. ¿Entendido? La pareja lo miró, antes de asentir en señal de comprensión y marcharse de inmediato. Merrim. Quiero que tú y varios miembros de la patrulla vigilen con mucha atención todas las entradas del santuario. Eso incluye el aire, ¿entiendes? Ellos también pueden volar. El hombre asintió una sola vez, con decisión, antes de marcharse también. Y Lorib. Simplemente, haz lo que mejor sabes hacer. Seguro que los gemelos están por aquí, ya que Avni desapareció después de mi llegada. Con ellos bastará. Lorib le devolvió una sonrisa triste antes de desaparecer de la vista. Como desee, milady. Atiae respiró hondo de nuevo y deseó que todo saliera bien. Esta ciudad era su hogar, y lo único que deseaba era mantenerla a salvo, a Ash y a sus habitantes. Golpe, golpe, golpe. ¿Qué es eso? Pum, pum, pum. Se está acercando, más. Pum, pum, pum. Atiae intentó localizar el origen del ruido. Venía de, pum, 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 el rocío del alma. Entonces, ¿tienes alguna idea de lo que se supone que debemos hacer? Ash se encogió de hombros levemente, impotente, y miró a su mejor amigo, que estaba apoyado en una de las tablas de piedra cerca de la fuente. El ratón tenía razón. ¿Qué demonios se suponía que estaban haciendo? ¿Simplemente sentarse y esperar? Supongo que simplemente debemos sentarnos aquí y mantener a salvo el Suldeu, ¿no? Pikachu refunfuñó un poco, y Ash no lo culpó. ¿Entonces no vamos a perseguir a quien hizo esto y demostrarle quién manda? Es la primera vez. El Latios masculino no pudo evitar resoplar en señal de acuerdo. Esta no era la típica aventura, eso seguro. Lo sé, no me gusta. Antes todo era sencillo. El malo se lo lleva, lo recuperamos, o nos dan una paliza y el otro que nos ha estado siguiendo aparece y salva el día. Nada de eso de matar a todos. ¿Sabes? Si la mayoría de los malos fueran así, habríamos perdido al menos unas 5 veces. Así que, quizás sea bueno que la mayoría sean así. El joven dragón asintió, antes de gruñir levemente. Claro, quizás solo habían tenido suerte hasta ahora, pero pensar que la mayoría de quienes intentaban conquistar el mundo eran idiotas no era nada reconfortante. Pero bueno, quizás si tenían suerte, estos tipos cometerían los mismos errores, o al menos, errores muy parecidos. Tal vez. Entonces, ¿deberíamos estar haciendo algo ahora mismo? ¿Sabes? Es una tontería quedarse sentados sin hacer nada. Ya te acostumbrarás, Alas. Eso es todo el trabajo de guardia. Espera algo que, con suerte, nunca llegará. Ash casi saltó ante la voz inesperada y se dio la vuelta. Inmediatamente, encontró a una Latias mayor, de ojos verdes, sentada en el suelo cerca, mirándolo con una leve sonrisa. Definitivamente no estaba allí hace un minuto. Oh, hola. Pero, Alas. Parecía realmente divertida por la pregunta, y su pequeña sonrisa se transformó en una amplia sonrisa mientras se elevaba. Sí. Tienes esas alas gigantes. Más grandes de lo normal, en cualquier caso. ¿Eres un bailarín del cielo, chico? El joven dragón asintió. ¿Qué más podía decir? Sí. Ya lo pensé. Nunca había visto uno de tu especie, así que quería asegurarme. Algunos dragones se ponen bastante irritables con ese tipo de cosas.
Sobre todo los cambiantes, digo, llamar a uno súcubo desalmado solo una vez, en fin. Winx, ¿de dónde eres? No te reconozco de la rotación normal de guardias. Ash miró a Pikachu, quien simplemente se encogió de hombros, confundido, antes de volver a mirarla. Bueno, parecía bastante amable, y no quería parecer descortés. Supongo que soy de Paleta. La tía rió entre dientes y negó con la cabeza antes de elevarse y acercarse, como si intentara observarlo bien. Y, al hacerlo, lo primero que notó fue que era un poco más grande que él. He estado allí un par de veces. Hay un gran bosque de bayas al suroeste a esa playa más grande. ¿Has estado alguna vez? Sí, ese gran campo de arañuelas. Solía ir allí siempre. Ella asintió con la misma sonrisa, mostrando los dientes, y él no pudo evitar corresponderle. No era frecuente que se encontrara con alguien que hubiera estado en Paleta y se molestara en recordar mucho. Esa misma. Respondió en voz baja, y luego, para decepción de Ash, decidió quedarse sentada un momento en completo silencio. Ash la observó un momento, antes de darse por vencido y darse la vuelta, pero en cuanto lo hizo, ella volvió a hablar. Dime, Alas, ¿qué haces aquí? No eres de la Guardia de Honor, no te reconozco, y estamos intentando evitar que Magma Lati se lleve el rocío del alma y mate a todos aquí. Si eres un infiltrado, eres un desastre. Ash se quedó paralizado, pero antes de que pudiera decir nada, ella continuó. Pero, supongo que no necesitarías ser bueno si pudieras correr más rápido que todos aquí. Antes de que Ash pudiera darse la vuelta y reaccionar, su garra lo envolvió en la muñeca. Así que, por favor, sé honesto con tus intenciones y tal vez no te mate de forma lenta y dolorosa. Ash se atragantó un poco y abrió mucho los ojos de miedo. Esto definitivamente no debía pasar. Oh, no, espera, Den, ya basta. La princesa te va a romper un par si te pida tirándole algo así. El Latias le soltó la muñeca al instante y le dirigió a Latios un pequeño gruñido acompañado de una mirada irritada. Gan, cállate, me estás arruinando la broma. El Latias volvió a mirar a Ash y frunció el ceño con decepción. Bien, nombres Den. Soy un cazador de corrientes, un devorador de algas, un desgarrador de escamas y un buen montón de cebo para guiarados. El insulto que prefieras. Y ese imbécil de ahí, el Latios en cuestión agitó una garra, es mi hermano y compañero de nidada. Somos dos guerreros de lo que solía ser el clan Manu, cerca de Viridian. El hombre tardó un momento en recuperarse, pero una vez que recuperó la compostura, sonrió con torpeza. Genial, ahora sí que había clanes. A este paso, nunca lo entendería. Soy Ash. El clan criado por humanos. Den soltó una carcajada, antes de propinarle a Ash un puñetazo en el hombro, que le provocó una dolorosa sacudida. Bien hecho, Alas. ¿Te importa si te llamo Alas? ¿Alguna otra opción? Preguntó Ash nervioso. Meón de nubes. Idiota del cielo. ¿Quién era el otro, Gan? Hombre del minuto. No, ese no, el otro. ¿Para rayos? Den asintió. Esa es. Ya sabes, porque siempre están en un lugar tan alto y todo eso. Ash no sabía qué significaban la mitad de esos apodos, pero se dio cuenta de que no eran muy halagadores. Creo que prefiero Alas. La tías, de ojos verdes, pareció decepcionada, pero tras un breve instante, asintió. Vale. ¿Seguro que el pararrayos no funciona? Ese es mi favorito. Pikachu rió un poco al oír eso y le dedicó a Ash una gran sonrisa aparentemente inocente mientras lo miraba. Sí, ¿estás seguro de que no funcionará, Rayo? Sí, estoy bastante seguro. El ratón se molestó muchísimo. Vale. Me arruinaste la diversión. Ash puso los ojos en blanco ante el tipo eléctrico y melodramático, apartó la mirada y volvió a centrarse en Latias. Entonces, Den, ¿solo esperar? La Latias en cuestión asintió y suspiró, aparentemente entristecida. Sí. Están los patrulleros, los guerreros e incluso esos pequeños y escurridizos espectros ahí fuera, muriendo y matando, y nosotros nos quedamos esperando algo que quizá nunca llegue. Bienvenido a la Guardia Real, chico. El trabajo más seguro e importante de la ciudad. Al humano convertido en Latios definitivamente no le gustó el sonido de eso. Claro, ahora mismo es bastante peligroso. Tenemos 3 grupos diferentes que quieren lo mismo, y ahora mismo lo tenemos en la mano. Podría ser una bomba, por lo que nos va a servir. Pero aún así, lo perdemos, millones mueren, Torbellino consigue lo que quiere, bla, bla, bla. Así que, en lugar de darle vueltas a algo tan deprimente, cambiemos de tema.
¿Qué haces para llamar la atención de la princesa? Porque todos pensaron que estaba lo suficientemente engreída como para crear una singularidad, y sin embargo, aquí estás, despreocupándote de ella como si fuera para eso. Demonios, si no tuviera pareja, incluso consideraría probar lo que sea que estés vendiendo. La única respuesta de Ash a la pregunta fue un parpadeo confundido. ¿Eh? Ya sabes, todos tenéis que dormir con la princesa. ¿Dónde aprendiste eso? Otro parpadeo confuso. Ahora estaba completamente perdido. ¿Eh? No estamos, ya sabes, no lo sé. Ruido sordo. Ash se congeló por un momento ante la reverberación gutural y miró en su dirección, pero después de esperar unos segundos, descubrió que no había ninguna explosión floreciente ni humo en la dirección del ruido. ¿Qué fue eso? La mayor de las latías se encogió de hombros con apatía. Ni idea. Quizás un barco, quizás algún tipo de arma. O quizás mi pequeña Melia esté disparando a esos meteoritos Draco que tanto le gustan. Pero no importa. Descubrirás que, cuando la gente pelea, se oyen todo tipo de ruidos. Lo que te tiene que preocupar es lo cerca que esté. Pikachu se encogió de hombros. Nunca había estado cerca de una zona de guerra, y mucho menos en una, pero la lógica era lógica. Suena bien. Así que, ruido sordo. Ash miró hacia el ruido y frunció el ceño. No, nada diferente, salvo que había un par de aerodeslizadores sobrevolando la zona. ¿Fui yo ese sonó más cerca? Antes de que nadie pudiera responder, un avión planeador pasó volando sobre el jardín. Ash lo observó y frunció el ceño. No tenía ni idea de quién era. ¿Por qué no podían pintar sus aviones con un esquema de colores distintivo, como el equipo Rocket? Así era mucho más fácil saber a quién apuntar, en lugar de ver un mar de aviones negros disparándose entre sí. Sí. Tienes razón. Otro Yetover pasó a toda velocidad, esta vez tan cerca del suelo que pudieron sentir la estela. Ash lo miró y vio que definitivamente llevaba algo. Espera, lo que sea que llevaba, simplemente, lo dejó caer en algún lugar del jardín. Ruido sordo. Mierda. Y así, Den se puso tenso, y Ash empezó a mirar a su alrededor. Todos estaban tensos, preparándose para lo que parecía una pelea. Entonces, niño. ¿Alguna vez has visto un robot gigante? Ash parpadeó ante la pregunta. Oh, las historias que podría contar, si tuviera tiempo. ¿Sí? ¿Sabes cómo luchar contra ellos? Pikachu fue el primero en responder. Sí. Nos hemos vuelto expertos en eso. Bueno, eso es genial. Porque a Winluind le encanta usar estos malditos. Antes de que pudiera terminar la frase, un gran avión aerodeslizador pasó por encima, levantando polvo y hojas al flotar. Debajo, había 4 cosas enormes, que procedió a dejar caer a unos 2 metros de distancia. Juepue, vaya. Pensé que serían mucho más grandes. La tía miró a Pikachu con una mirada divertida mientras se preparaba. Hay más grandes, claro. ¿Pero contra qué clase de robots luchas? El ratón se encogió de hombros, sin apartar la vista del robot que se abría. Era bípedo y medía fácilmente 2 metros y medio. Su brazo derecho tenía una garra, y el otro, algún tipo de arma. Son tan altos que explotan como petardos si les das justo en el blanco. Bueno, espero que puedas hacer lo mismo con estos. Pero no cuentes con que sean tan fáciles. Pikachu sonrió con sorna y negó con la cabeza. Ni se me ocurriría. Además, me he estado oxidando. ¿Lo pilláis? Nadie se atrevió a responder, y en su lugar, el primer mecha avanzó y levantó el brazo. Parecía idéntico a un lanzagranadas. Por favor dime que eso no es un FUM. Antes de que el tipo eléctrico pudiera terminar, un gran bote salió disparado del arma acoplada al brazo del mecha. El objeto volador casi le da un golpe en la cabeza a Pikachu. Este chilló de miedo y saltó a un lado, donde el bote empezó a derramar un gas naranja. ¿En serio? ¿Gas somnífero? Yo aquí esperaba una pelea decente, no con unos cobardes que pelean sucio. Den puso los ojos en blanco ante la ocurrencia irritada del ratón y emitió un pulso psíquico, haciendo volar tanto el humo como el bote. Sí, la verdad es que no les gusta hacer eso. Luchan para ganar, no para divertirse. Ash hizo una mueca al oír la frase. Estaba acostumbrado a Rocket, con su extraño y retrógrado sentido del honor. Pero, aún así, se enfrentaba a algún que otro monstruo dispuesto a todo por ganar. Pero esas siempre terminaban siendo las peores peleas de su vida. Y esperaba con ansias el mecha, donde los otros 3 terminaron abriendo. 4 contra, ¿qué? 12.
Entonces, estas cosas tienen golpe soplado. Oh, ahora hay más. Ash miró hacia atrás, donde otros 4 mechas habían caído al suelo. ¿Y no se dejaron caer más cosas más adelante en el jardín? Parecían venir de 4 en 4, así que, 12 contra 12. Genial. Antes de que nadie pudiera moverse, Pikachu se abalanzó sobre ellos, iniciando una voltereta hacia los primeros 4 robots torpes. Ni siquiera parecieron fijarse en el pequeño ratón, pues seguían concentrados en el otro Lati. Llamo a estos 4. Y, sin más, chocó con el primer mecha. Su ataque inesperado lo empujó varios pasos hacia atrás mientras luchaba por mantenerse en pie. Pikachu saltó hacia atrás inmediatamente después y observó con regocijo cómo las armas que sostenía el gran robot se vieron atrapadas en su carga eléctrica y detonaron, haciendo volar la máquina en pedazos. Sus restos volaron por todas partes, cubriendo a sus sorprendidos compañeros. ¿Ves? Como un petardo. Den observó la exhibición con una ceja levantada y rió entre dientes. Sinceramente, no esperaba que un ratón tuviera tanta fuerza, pero el ratón era un Pokémon de entrenador. Oye, ¿qué sabes? Tienes uno. Pero mira esto. Los ojos de la Lati se iluminaron con fuerza, y tanto Ash como Pikachu vieron como un trozo del mecha destruido se elevaba, rodeado de un campo azul, y se lanzaba hacia uno de sus compañeros, ensartándolo con precisión. El mecha pareció chillar de sorpresa por una fracción de segundo, antes de finalmente fallar y empezar a chispear varias veces, antes de simplemente caer. ¿Ves? Estos pequeños son una mierda. Hay que tener cuidado con los pilotados, los de 15 pies. Esos sí que son asquerosos. Pikachu simplemente frunció el ceño al robot con irritación, antes de volverse hacia Den. Oye, ese era mío. La Latias simplemente sonrió y se encogió de hombros con desgana. Entonces deberías haberlo matado antes. El ratón refunfuñó un poco antes de lanzarse hacia el siguiente mech con otra placa de Volt. Bien. Acabaré con los 2 siguientes de un solo golpe. Pikachu se abalanzó y golpeó al mecha de la izquierda con una placa de voltios. Este, al igual que su compañero, pareció sorprendido por el golpe. Se aferró al mecha un segundo, dejando que su electricidad lo abrumara, antes de rebotar contra el brazo extendido del mecha y saltar hacia su compañero. Este mech estaba más preparado e intentó bloquear el ataque, pero el esfuerzo fue de poco y la sobrecarga eléctrica frió fácilmente al robot, al igual que a su compañero y al primero, su armamento detonó por la descarga eléctrica de alta potencia, derribando al primer mech completamente frito. Ja. Supera eso. La Latias resopló y meneó la cabeza, divertida. Me gusta tu mascota, Alas. Tiene todo bajo control. Ash negó con la cabeza y sonrió. Bueno, aún nos quedan, miró hacia el otro patio y, para su sorpresa, no había mucho más que escombros. Vaya. ¿Qué? ¿Crees que tendrías que hacer todo el trabajo? Somos la élite de la élite, chico. Si necesitáramos a una Lati criada por un entrenador para que luche por nosotros, tenemos muchísimos problemas más grandes. El Latios que habló apareció de repente a su lado, con una sonrisa en el rostro. Si Ash no hubiera estado tan acostumbrado a las travesuras de Pikachu, se habría estremecido. Pero, en cambio, siguió mirando los escombros con frialdad. Supongo. ¿Adivinas? ¿Y cuál es tu experiencia? Porque acabamos de derribar 12 mechas exploradores pesados. De Whirlwind, y tú estás aquí, con aspecto de que esto es normal. Ash no habló, y en su lugar prefirió observar los restos destruidos del robot más cercano. Era bastante común. Tenía un lanzagranadas de gas y un brazo capaz de agarrar. Probablemente también podía extenderse como el de Rocket. Un cuerpo robusto con forma de trapecio, patas robustas y pesadas. Un buen aislamiento para ataques de fuego y amortiguadores físicos para golpes físicos. Bastante mundano. Esperaba mucho más. Siempre pensó que el equipo Rocket conseguía robots con descuento, pero, si esto era lo que se consideraba especialización militar, es. Latios parpadeó y se encogió de hombros. Vaya. Siempre pensé que los Pokémon del entrenador estaban a salvo. Ash no reaccionó, seguía pensando en el robot. Rocket había tenido robots mucho más poderosos. ¿Cómo se los podían permitir? ¿Seguro? Ja, casi morimos 4 veces por semana. Y eso sin contar a todos los grupos malvados que el mundo nos persigue. Apenas podemos dormir, y mucho menos desayunar sanos y salvos. Den sonrió y le dio una palmadita en el hombro. Vaya. Supongo que te has ganado mi respeto, Alas. Pero, mira con atención.
Probablemente solo eran la muestra, para ver a qué se enfrentan. El bailarín aéreo asintió, aún concentrado en el mecha. No tenía sentido. ¿Cómo consiguieron esos perdedores tanta financiación para mechas tan poderosos? Está bien. Pero antes de que Ash pudiera hacer algo, el mundo explotó. Había polvo por todas partes, y aún así, mientras miraba fijamente la nube, descubrió que su mente estaba completamente en blanco. ¿Qué acababa de pasar? Hizo un rápido y torpe recuento mental. Sus sensibles oídos zumbaban, y estaba bastante seguro de que algo le había golpeado el ojo izquierdo lo suficiente como para cerrarlo. Ojalá. Levántate, Alas. Arriba, ahora. Ash apenas registró la voz debido al agudo zumbido de sus oídos, pero hizo lo que le decía lo mejor que pudo y se levantó torpemente del suelo. Le dolió un poco el brazo izquierdo al hacerlo. Parecía que algo también lo había golpeado. Diablos. Le dolía todo el lado izquierdo. ¿Qué le golpeó? Miró a Den con su único ojo bueno y vio que ella sostenía un escudo y que éste estaba siendo golpeado por cientos de algo. ¿Qué? Ash aprovechó la oportunidad para mirar hacia dónde provenían los ataques y encontró un robot de aspecto aterrador. Era similar a los anteriores, solo que, mucho más grande y estaba cubierto de lo que esperaba que fuera pintura. También llevaba una ametralladora, cuyos cañones giraban rápidamente mientras cientos de proyectiles caían al suelo. Nunca había visto un arma de verdad, aparentemente prohibida en todas partes, salvo en las fuerzas policiales y militares más numerosas. Y ahora, al mirar a su alrededor y ver la masacre que se podía hacer, comprendió por qué. Tu amigo está peleando con los demás. Ve a ayudarlo, nosotros nos encargamos de esto. Ash asintió torpemente, y su declaración lo devolvió a la realidad. Espera, ¿Pikachu estaba luchando contra varios de estos? El dragón buscó desesperadamente a su compañero, pero no encontró nada. Solo vio a varios Lati derribados y un par de mechas destruidos, similares al que disparaba contra Den. El maldito ratón, bendito sea, lo atacó a través de la línea de árboles y se llevó a dos de los otros mechs con él. Te cubro, así que vete. La tía señaló un gran agujero en el pequeño bosque y usó su poder psíquico para levantar un trozo de un robot previamente destruido y lo lanzó hacia el mecha, obligándolo a detener el disparo para atraparlo con el brazo opuesto, que procedió a lanzar directamente hacia la tías, quien decidió esquivarlo. Pero ese lapso de fuego era justo lo que Ash necesitaba, y se dirigió hacia la línea de árboles, superando fácilmente al mecha. Luego continuó siguiendo los restos de lo que parecía una pelea masiva por el bosque durante unos minutos, observando con preocupación los troncos llenos de agujeros. Pero, por el lado positivo, varios de ellos aparentemente fueron alcanzados por los ataques eléctricos más potentes de Pikachu, lo que significaba que, en ese momento, el inicial seguía luchando. Pero esto planteó una cuestión completamente diferente. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? Continuó por la zona de guerra un momento más, cuando un sonido le aguzó el oído y, a través del zumbido constante, oyó el indistinguible sonido de un trueno. Inmediatamente, se dirigió hacia él, zigzagueando torpemente entre los árboles. Mientras seguía hacia la batalla, pasó junto a un mecha completamente destruido, un enorme agujero donde supuestamente estaba la cabina. Pero Ash no se detuvo a pensar en eso y continuó. Su mejor amigo lo necesitaba. Prueba el trueno. Ash continuó hacia los sonidos de la batalla, y, una vez que llegó al claro apropiado, consiguió un asiento en primera fila cuando el último mech en pie fue golpeado por el ataque más fuerte de su inicial, toda el área bañada por una luz amarilla cegadora, y vio como el objetivo en cuestión se movía esporádicamente, antes de explotar violentamente, todas sus armas detonando a la vez. Pikachu se tomó un momento para recuperar el aliento tras esa exhibición, antes de mirar a Ash con sorpresa. Y, al ver a su Pokémon inicial ileso, Ash suspiró aliviado. Pikachu, aunque cansado, seguía ileso. Ash. ¿Estás bien? El dragón macho asintió y le dedicó al pequeño ratón una débil sonrisa. Pikachu interpretó el gesto como una señal de aprobación para saltar sobre él, se precipitó entre los escombros y saltó, aterrizando en su cuello para abrazarlo. Quedaste bastante mal parado ahí arriba. En cuanto esto termine, te llevaremos al centro Pokémon. Ash no pudo evitar poner los ojos en blanco. Claro que el ratón estaría mimándolo. No era como si no hubiera terminado de luchar contra varios robots gigantes que podrían haberlo matado fácilmente. Sí, sí. Así que tenemos que volver a la fuente. Todavía necesitan ayuda. Su abridor asintió y se encogió de hombros. Muy bien.
Vamos, jue zumbido. La pareja hizo una mueca ante la serie de explosiones y miró hacia la fuente del sonido. La fuente. Se olvidaron del rocío del alma. Ash, tenemos que irnos. Ya. El dragón asintió rápidamente ante la desesperación del ratón y señaló hacia su espalda. Espera. El ratón así lo hizo, y Ash salió disparado hacia el cielo, en dirección a la fuente. Solo les tomó un par de segundos de huida desesperada, pero una vez que llegaron, no les gustó lo que vieron. Había varios mechs más y, lo que era peor, parecían haber perdido la fuente, donde había un overhead más grande de lo normal flotando sobre ella, sin oposición, junto con varios heads más pequeños. Para colmo, parecía que solo quedaban unos pocos protectores Lati. Estaban apiñados junto a Den, quien mantenía una protección vacilante entre ellos y los mechas, quienes parecían estar perfectamente satisfechos con mantenerlos allí, fuera del camino. Ash, no creo que podamos ganar esto. El hombre asintió débilmente. La visión del grupo le desanimó considerablemente. Pero se negó a rendirse. Todavía no. Después de todo, había pasado por cosas peores. Así que decidió disparar hacia Den, agachándose rápidamente tras su escudo. Ah, pensé que estaban muertos. Me alegra ver que aún respiran. Ella estaba sudando por el esfuerzo y las otras dos Lati que estaban sentadas detrás de ella estaban gravemente heridas. Así que, lo digo así, estamos jodidos. No se acaba hasta que se acaba, ratón. Podemos hacer un último esfuerzo. La princesa está en camino, solo tenemos que mantener la posición hasta entonces. Ash hizo una mueca y miró hacia los aerojets. Por alguna razón, empezaban a recoger a los mechas restantes. ¿Se iban? ¿Por qué? Tenían el control total de la situación. No se retirarían por nada. Y aún así, incluso con todos los mechs restantes en el grupo, un avión se iba, aparentemente descargado. ¿Por qué? ¿Están todos bien? La pregunta del tipo eléctrico era buena, pero, por alguna razón, Ash seguía mirando el avión que se alejaba. Se sentía raro. El avión lo llamaba de alguna manera, y no podía apartar la garra, su dedo en él. ¿Qué te parece? Somos los únicos que quedamos. Pero le di el rocío del alma de Gan cuando las cosas se pusieron feas. Se fue a buscar a la princesa, y conociendo el culo, ahora está con ella. Siempre fue un adulador. Ash intentó escuchar, idear un plan o al menos contribuir, pero no pudo apartar la vista del avión. Le resultaba tan familiar y, sin embargo, tan distante. Entonces algo hizo clic en su mente. Oh, no. Ash sintió que su rostro palidecía y la adrenalina se disparaba. Antes de que pudiera pensar, agarró a Pikachu con fuerza y lo dejó caer al suelo. Apenas percibió la exclamación de irritación de su compañero, y en su lugar, trató de asimilar la revelación que acababa de recibir con palabras funcionales. Tienen el Suldeu. La expresión de Den era de asombro total. ¿Qué? En realidad, no esperó nada más, indiferente. Sabía lo que tenía que hacer. Miró hacia el avión y se preparó para correr tras él. Pero, antes de que pudiera irse, una pata le agarró la garra. No te atrevas, Ash. Tengo que hacerlo. Pikachu frunció el ceño, y Ash sabía que intentaría detenerlo de alguna manera, pero no podía dejarlo. Si no lo recuperaba, millones morirían. Claro, no sabía cómo sabía que lo tenían, pero lo sabía. Así que era simple. Perseguir el jet, y tal vez salvar a todos, o morir en el intento. Y, francamente, era una decisión fácil. Comparada con las vidas de millones, la suya era poca cosa. Así que, cuando Pikachu abrió la boca para hacer un comentario, salió disparado tras el jet, ahora distante, derribando al ratón. Si conseguían el rocío del alma, la ciudad estaría perdida. Todos en alto mare morirían. Así que tenía que alcanzar ese avión. Ash, vuelve. Y, como muchas veces antes, Ash ignoró el grito de salida de su hijo para mantenerse a salvo y corrió hacia el peligro. Si hubiera un adjetivo que pudiera describir el estado de ánimo actual de Atiare, sería una mezcla de preocupación extrema, miedo enfermizo y ira absoluta, casi incontrolable. Torbellino, a pesar de todos sus esfuerzos, estaba en el jardín. No, Torbellino estaba en su jardín. Su santuario, su hogar. El lugar donde conoció a Ash, el lugar donde su hermano la crió desde el día en que nació. El lugar que albergaba el rocío del alma de su hermano. La malvada organización que casi había llevado a Lati a la extinción se atrevió a mostrar su rostro extremadamente desagradable, y ahora estaba aquí, profanando su hogar sagrado, el último lugar seguro para los Lati.
Era inaceptable, en todos los sentidos de la palabra. Claro, siempre se había preparado para este momento. Su paranoia y su experiencia previa en ataques alimentaban sus planes. Pero ahora que estaba sucediendo, no podía sentirse menos preparada. Sus contingencias parecían infantiles, sus planes ingenuos y extremadamente tontos. Cualquier buen estratega habría podido aprovecharse de sus planes, y era demasiado tarde para hablar con el único estratega verdaderamente experimentado que conocía, según ella, para ver si había algún fallo evidente que probablemente se le hubiera escapado. Señora, estamos listos para ir a la fuente. El camino es seguro. Atiae suspiró y asintió enérgicamente al Latios que le había hablado. Lo reconoció vagamente, una sombra que solía vigilar las reuniones del consejo, pero el nombre del dragón se le escapaba en ese momento. Y, francamente, a estas alturas, le daba igual quién fuera, siempre y cuando no se interpusiera en su camino. Muy bien. Vámonos. Luego siguió la sombra, junto con los 3 miembros del consejo que permanecieron después de la orden de evacuación que había gritado una vez que escuchó los sonidos de combate en la fuente. Merrim, Lorit y Larry. Habían encontrado cierta resistencia, un par de esos mechas pilotados supuestamente aterradores, pero tanto Lorit como ella misma los habían derrotado en un santiamén. Las máquinas apenas tenían oportunidad ante sus ataques furiosos, con sus garras de sombra desgarrando las máquinas endurecidas por la psique como si fueran papel. Y así continuaron hasta llegar a la fuente, donde sus peores temores se hicieron realidad. El lugar estaba casi completamente destruido, con varios Latis caídos y aún más de esas máquinas humanas esparcidas por la zona, muertas y destrozadas. Quedaba poco, salvo un mecha pesado que atacaba con su ametralladora a un trío de Lati heridos, que se refugiaban tras una protección que apenas funcionaba. Y, con ellos, estaba Pikachu. Pero no Ash. Una furia enfermiza y burbujeante la invadió rápidamente y, sin darse cuenta, Atiae levantó con su psíquico un armazón carbonizado y deformado de una de las máquinas más grandes y lo lanzó con fuerza contra el mecha restante. El golpe no lo destruyó, pero sí lo derribó. Sus últimos disparos se desviaron al caer torpemente de lado. Así que, simplemente procedió a levantar con su psíquico una pieza de metal diferente, mucho más afilada, que yacía cerca, e intentó ensartar la máquina mientras intentaba levantarse del suelo, clavándole el metal afilado y endurecido en el torso repetidamente, con furia, hasta que el armazón carbonizado finalmente atravesó la dura carcasa protectora del otro mecha. Ella aprovechó esta oportunidad para lanzarse hacia adelante y meter una garra de sombra en el agujero recién formado, dando un grito furioso mientras agarraba lo primero que pudo encontrar en el agujero toscamente tallado y lo arrancaba brutalmente. Pero, para su decepción, no era un trozo del piloto, sino simplemente una parte de su delicado circuito, lo que la enfureció aún más. No se le negaría la sangre de su oponente. Ella iba a encontrar al piloto y sacarlo del mech, aunque fuera lo último que hiciera. Pagarían por sus crímenes. Sufrirían por cada Lati muerto que yacía en este campo, por cada dragón caído hoy. Pagarían por cada ciudadano muerto de Alto Maré, por cada huérfano que sin duda quedaría como consecuencia de los combates. Diablos. Pagarían por cada grieta en la maldita fuente que contenía a su hermano. Se abalanzó sobre la máquina furiosa, lanzando un grito salvaje mientras blandía otra garra de sombra contra el torso, con la esperanza de encontrar su compartimento de pilotaje. El golpe destrozó fácilmente la armadura, ya rota, y ella lo golpeó un par de veces más, por si acaso, sin importarle ya si sacaba al piloto con vida, y más preocupada por destruir todo lo que pudiera de la máquina. Otro golpe le arrancó el brazo, y el siguiente se hundió en su pierna, obligándola a emitir un áspero siseo al romperse el delicado sistema hidráulico presurizado necesario para el movimiento del mecha, esparciendo su fluido hidráulico por todas partes. No prestó atención a ninguna de las dos acciones, y en su lugar asestó unos cuantos golpes más, antes de soltar un furioso aliento de dragón en el torso de la máquina, carbonizando la pintura y debilitando las partes restantes. Y, con eso, blandió un psicocortador en el corazón de la máquina, agarrando furiosamente ambos lados del corte con sus garras desnudas, obligando a la máquina a desnudarse por completo.